Está esto del Patient Blood Management, que es el uso racional de los hemocomponentes. Un aderezo de la casa. Ok, eso no del secreto, no del secreto. Ese es secreto. Lo puedes eliminar, sí, con el tratamiento anticoagulante. Si ya el paciente presentó la trombosis. Mi mamá y yo crecimos juntas. Mi mamá me tuvo de 14 años. Es mi hermana. Y yo quedé prensada entre la puerta y el parabrisas. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Radio CS Lab desde el asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy su amigo Oscar Salcedo y hoy vamos a platicar de trombosis, el enemigo silencioso que puede prevenirse. En el asador de aquí del Sonorense Grill and Bar vamos a entrar a su cocina para ver cómo nos preparan los platillos que solicitamos. Este lugar se encuentra en la calle Luis Espota 165, la colonia Independencia, a una cuadra del eje central Lázaro Cárdenas de la Benito Juárez. Además, Pánfilo y el Huerco nos platicarán de un destino más del estado de Veracruz. Buenas tardes, Pánfilo. Buenas tardes, Huerco. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, química Brenda. Tú que eres de Veracruz, a ver si conoces Ongolica. Es un hermoso pueblo en la sierra con el mismo nombre, lejos de la bulla y con lugares impresionantes en sus cercanías. Ya volvemos. Gracias, muchachos. Ya se me adelantaron con la invitada. Nuestra invitada del mes es la química clínica Brenda Saraí Zúñiga Asensio, egresada de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Estuvo como encargada del área de coagulación del laboratorio clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y hoy es titular de ese mismo laboratorio. Realizó una estancia científica en el laboratorio de trombosis, hemostasia, función plaquetaria y fibrinólisis del Hospital Universitario Morales Meseguer en Murcia, España. Cuenta con certificado acreditado en hemostasia y trombosis por el Consejo Europeo de Acreditación de Educación Médica Continua, participación en acreditación bajo el estándar 15189 para laboratorios clínicos en el área de coagulación, entidad mexicana de acreditación. Director de tesis de nivel de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es creadora de contenido y la encuentran en Facebook, YouTube, TikTok como El Rincón de la Hemostasia. Bienvenida, química Brenda, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Oscar, y a todo tu equipo por esta invitación. Muy contenta de participar en este nuevo evento del asador. Así es, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la entrevista, recuerden, por favor, darle like, compartan, activen la campanita y suscríbanse. Nos ayuda mucho para poder continuar con estas charlas que están hechas para ustedes. Nos encuentran como Radio Asador en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Vamos al tema que es trombosis, que se puede evitar o no, y ya nos platicarás tú de qué se trata. Explícanos qué es cómo se da la coagulación o qué es la coagulación. Pues la coagulación es un mecanismo, es un fenómeno fisiológico que está considerado como un mecanismo de defensa. Y de hecho en la pandemia de la COVID vimos que la coagulación justamente se relacionaba mucho con las alteraciones en el sistema inmunológico. Antes de la pandemia, como que ya se sabía este conocimiento, ya se sabía que los pacientes tenían una interrelación entre los problemas inmunológicos y trombóticos, pero fue hasta la pandemia donde vimos un suceso tan grande que se manifestó con eventos trombóticos. Y bueno, pues la coagulación justamente es este mecanismo de defensa que nos va a permitir formar un coágulo cuando existe un daño en el vaso sanguíneo, una pérdida ante una cirugía o ante un evento importante. ¿Y esto qué lo provocaba en el caso del COVID? ¿Qué provocaba las trombosis? Ajá. Pues existe un fenómeno muy importante con el virus. El virus, al entrar en el organismo, lo que hace es que dispara una tormenta de citocinas importantes. Hay un proceso inflamatorio que nosotros lo vimos con las interleucinas y el mismo virus genera una sustancia que daña las células endoteliales. Las células endoteliales son células muy pequeñas que recubren todos los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Al dañarlo, como que daña esta parte de la permeabilidad y se liberan sustancias procoagulantes que activan a las plaquetas, que activan a los factores de la coagulación, y esto hace que el organismo, el mismo sistema inmune, active a la coagulación no con el fin de generar un problema más al paciente, sino con el objetivo justo de generar estas redes de fibrina y atrapar al virus. Solamente que fue tanta la respuesta del virus que esto quedó superado y muchos pacientes observamos que tuvieron problemas de coagulación. Muchos de ellos tenían desenlaces de tromboembolia pulmonar, infartos a nivel cerebral o trombosis venosas masivas que hacía complicaciones en ellos, pero todo es desencadenado por un incremento en el proceso inflamatorio.
¿Y eso quedan secuelas de eso? Sí, eso justamente es algo muy interesante porque nosotros en el INER lo que evaluamos fueron a los pacientes post-COVID o el síndrome post-COVID. Y hemos visto pacientes que todavía tienen 5 años después de haber tenido el contacto, una infección muy importante en la terapia intensiva, y vemos pacientes que hacen daños posteriores o que tienen incrementos en el dímero D que no descienden o en otros marcadores de la coagulación o que presentan eventos trombóticos, pues ya a pesar de los años, ¿no? Porque como que la coagulación pues quedó dañada y nuevamente llegar a volver a estar normal pues ha costado mucho en estos pacientes. Fíjate, y ahí se dio el primer caso aquí en México, ¿no? En el INER. Bueno, sí, que se supo que... que se supo, pues sí, nosotros estábamos ahí justo en un evento de las jornadas de químicos y tuvieron que parar todo porque nos había llegado el primer caso del paciente COVID. Sí, yo lo tengo muy presente. Sí. ¿Cómo es el proceso de hemostasia? El proceso es muy interesante. La hemostasia la vamos a dividir en 2 fenómenos importantes, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es la participación del vaso sanguíneo y las plaquetas. Cuando tenemos una lesión, el vaso sanguíneo es el primero que responde, genera una vasoconstricción, o sea que se hace más pequeño para reducir la pérdida sanguínea, y después llegan las plaquetas, que son unas células muy pequeñas que van a llegar al sitio de lesión, se adhieren y forman el tapón plaquetario. Pero esto no acaba ahí porque viene la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria van a participar los factores de la coagulación, estas proteínas enzimáticas que se van activando uno tras otro y bueno, forman esta red de fibrina importante como una red de pescador muy fuerte para detener la hemorragia. ¿Puede faltar alguno de los factores? Sí, claro, podemos tener coagulopatías hemorrágicas, donde el paciente pueda tener una deficiencia parcial o total de la proteína y pueda haber alteraciones hemorrágicas o trombóticas. Digamos que el mecanismo hemostático pues es un equilibrio dinámico para que la sangre fisiológicamente esté líquida, pues hay todos estos componentes que están participando para que la sangre esté en un estado líquido, pero justamente puede haber una pérdida, ya sea congénita o adquirida, que puede tener el paciente sangrado o problemas de trombosis. Ok. ¿Cómo se manifiestan los problemas de coagulación? Me refiero a la deficiencia o excesiva coagulación. Una y otra. Primero, si quieres, en el caso de la deficiencia. Cuando nosotros tenemos alguna alteración o alguna coagulopatía es porque de manera congénita puede ser que el paciente ya nació con esa alteración y tenga una mutación quizá en algún gen que codifica para la formación del factor de la coagulación, y entonces vamos a tener una pérdida del equilibrio y se puede ir hacia el lado hemorrágico o hacia el lado trombótico. Y esto se puede manifestar en muchas situaciones clínicas, por ejemplo, hematomas, petequias, epistaxis, gingivorragias, que son situaciones en las cuales los pacientes tienen manifestaciones de sangrado, pero una de las situaciones que sucede mucho es que normalizamos, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad muy importante que es la más frecuente a nivel mundial, que es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una deficiencia de esta proteína que es el factor de von Willebrand, y el factor de von Willebrand pues se encarga de atraer a las plaquetas al sitio de lesión. Si está mutado, si no está presente o está alterado, las plaquetas simplemente no llegan, no se pueden adherir, no pueden cambiar de forma y no se forma el tapón plaquetario. Entonces el paciente pues tiene manifestaciones hemorrágicas importantes, pero al ser una proteína tan grande y tan compleja para estudiarla, pues muchos laboratorios no la estudiamos o se pasan desapercibidas muchas patologías que pudieran estar ahí involucradas, ¿no? Okay. ¿Cómo se diagnostica un problema de coagulación? Pues primero que nada, la clínica del paciente. Los pacientes presentan datos de hemorragia, ya sea a nivel de las mucosas, como pueden ser epistaxis, gingivorragias, o alguna situación, por ejemplo, si el paciente va a un reto hemostático, una cirugía, una extracción dentaria, y tiene un sangrado persistente que no cede, ni con la presión, ni con los, digamos que medios hemostáticos como más rápidos que son la presión. Uno de las primeras situaciones para hacer la hemostasia justo es la presión, y si no hay que no ceda, entonces es un dato de alerta. Si el paciente tiene, no sé, es una mujer en edad reproductiva y tiene sangrados abundantes, donde pues la mujer incluso hace anemias crónicas o hace alguna cosa de estas, pues es un dato de alerta que se debe de buscar en estas pacientes. O de repente ha pasado que salen hematomas, ¿no? De la nada, alguna alteración, o tenemos un pequeño golpe y se manifiestan estos hematomas, pues son pequeñas rupturas de los vasos sanguíneos que se están manifestando y que, bueno, pues hay un sangrado interno importante. Okay. ¿Y los tratamientos? Hay muchos tratamientos, actualmente también ya están a nivel, por ejemplo, anteriormente, hace muchos años, cuando había pacientes con hemofilia, que es una deficiencia de factor 8,
A los pacientes se les hacía una reposición y desde hace muchos años a los pacientes pues se les colocaba directamente las transfusiones sanguíneas. Sin embargo, los tratamientos han evolucionado de manera importante y actualmente ya existen factores de la coagulación de manera sintéticos que se pueden colocar a los pacientes. Y si el paciente tiene una deficiencia de un factor específico, pues tenemos el 8, que es recombinante, tenemos el fibrinógeno, o hay factores específicos que se le van colocando al paciente. Si es un problema de hemostasia primaria, una alteración de las plaquetas, pues se puede hacer una reposición o una reposición de plaquetas. Pero dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo la parte por donde esté afectada la coagulación es donde la vamos a atacar. O sea, no le vamos a meter de todo al paciente, porque eso también es una mala praxis. Si nosotros tenemos un paciente con un sangrado agudo, un sangrado crítico, anteriormente era transfúndele todo, porque el paciente sangra de todo, pues métele todos los paquetes que existen. Pero la realidad es que en la práctica clínica, pues hemos visto que la mejor transfusión es la que no se coloca, la que el paciente no necesita, ¿no? Sí. Entonces, pues es como aparte nunca es bueno transfundir. Exacto, ¿no? Exacto. Mejor evitarlo a toda costa. Evitarlo al 100%. ¿Qué provoca la coagulación en la sangre? La coagulación, pues básicamente, bueno, tenemos que identificar primero que nada, pues este concepto. La coagulación es la transformación del fibrinógeno a fibrina cuando se forma un coágulo y está ocasionado por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la presencia del factor tisular, que es una proteína que justamente va a activar a los factores de la coagulación y bueno, pues estos se van a activar de manera secuencial hacia otros factores para la conversión de la proteína, que es el fibrinógeno a fibrina, y es lo que se va a convertir. De manera fisiológica, esto se activa cuando tenemos una lesión en el vaso sanguíneo, pero también se puede activar la coagulación por otros mecanismos, por ejemplo, un virus, una bacteria, un hongo, un proceso inflamatorio. El cáncer, por ejemplo, las células tumorales liberan sustancias procoagulantes que activan, o sea, una vez que el cáncer se aloja en el organismo, va dañando y va presionando las células endoteliales y va liberando sustancias que activan la coagulación. Entonces, como fisiológicamente se activa para defendernos de una pérdida sanguínea, pero también se puede activar por otras situaciones. O, por ejemplo, si hay un paciente que tiene incremento de colesterol, triglicéridos, que de repente no hacemos medicina de la prevención y nunca nos checamos, pues todas estas sustancias grasas nos van oprimiendo las arterias y tenemos los desenlaces fatales, que son los infartos agudos al miocardio. Ya. No, pues es que hay varios asuntos que pueden provocar la coagulación, como la formación de fibrina, flujo sanguíneo lento, daño vascular. En el caso del flujo sanguíneo lento, ¿por qué se puede dar? ¿Por no consumir agua? Pues es que digamos que tenemos muchos elementos por los cuales nosotros deberíamos de mantener fisiológicamente nuestra sangre en su estado. El organismo lo pide. Exacto, en un estado líquido. Y para que esto se pueda llevar a cabo, pues necesitamos tener niveles de presión normal, ¿no? Y si preguntáramos al auditorio, ustedes se chequen la presión arterial o saben cuál es su nivel de presión, la mayoría de las personas, ni siquiera los que estamos en el área de la salud, lo hacemos, ¿no? Esa es una de las cosas que una hipertensión incrementada, una presión alta, hace que la sangre atraviese por los vasos sanguíneos de una mayor resistencia. Sí. Y esto hace que la sangre pues se vuelva más lenta, ¿no? Y tenga una mayor predisposición a coagularse de manera natural. Si no tomamos, nos hidratamos y estamos expuestos al sol, que nos gusta mucho, ¿verdad? Cuando vamos a Cancún, aquí no, pero en Cancún sí nos gusta, pues ahí también hace que el organismo se vaya deshidratando, que vayamos teniendo ciertas situaciones y bueno, pues nos van comprometiendo el sistema de la coagulación. Sí, los factores externos, por ejemplo. Sí, exacto. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, que tienen alguna otra complicación, que fuman, todos estos factores también denominamos como factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo, incluso la movilidad. Si estamos todo el tiempo sentados o nuestro trabajo así nos lo pide, pues incluso ya hay como ciertas actividades dentro de las oficinas de las personas que pasan mucho tiempo en la oficina, que tengan al menos cada hora levantarse 5 minutos y mover las piernas, porque incluso sabemos que el viajar más de 6 horas, estar inmovilizado, nos produce que la sangre se pueda estancar. Que ¿A dónde te vas a ir ahora que puse el velo del pasaporte? Vamos a ir al congreso del ADLM en Anaheim, que es pues aquí en Estados Unidos. Sí. Pronto. ¿4 horas? Sí, 4 horas. Pues procura pararte al baño aunque sea. Exacto. Para que circule la sangre. Sí. ¿Qué pasa si se forma un coágulo en el organismo? ¿Cómo se disuelve? Pues existen mecanismos que la coagulación, bueno, la fisiología misma sabiamente hace que la coagulación se forme
pero hay diferentes mecanismos por los que va atravesando el sistema de la coagulación. Y bueno, pues hay una activación, hay una regulación. Nosotros mismos internamente producimos anticoagulantes naturales, que son sustancias que nos ayudan a mantener la sangre en un estado líquido. Pero cuando se forma un coágulo por alguna situación, existen otro mecanismo que se llama fibrinólisis, y la fibrinólisis es la que dice ya cumplió, exacto, ya cumplió la función, vamos a quitar la fibrina que se formó y vamos a degradar el coágulo para que el vaso sanguíneo vuelva a estar permeable. Que no se vaya a formar por ahí otro problema mayor. Pero eso es lo que pasa de manera fisiológica, lo que debería de pasar, porque la coagulación es localizada y es transitoria, o sea, no es perpetuamente en el vaso sanguíneo, pero pasa mucho que de repente tenemos situaciones en las que o mi sistema fibrinolítico está alterado, o mis anticoagulantes no responden, o tengo factores de riesgo, y eso hace que los coágulos se queden ahí y se ocasionen situaciones complejas e importantes. Okay. ¿Y cómo saber que tengo un problema de coagulación? Pues bueno, lo primero es identificar factores de riesgo. Si yo tengo antecedentes familiares, la genética pesa demasiado. O sea, si desafortunadamente nos hubieran heredado muchas cosas como unas haciendas o cosas así, pero tenemos unos genes que nos van heredando y eso pesa mucho. Y si tenemos historia familiar, si tenemos historia personal, pues es como ir buscando. O sea, la clínica, hay personas que ya manifiestan clínicamente alguna sintomatología y de ahí se va buscando la historia familiar y se van encontrando ciertas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas fetales recurrentes son una situación que dicen, bueno, es que nos preparan tanto para no tener hijos, los anticonceptivos, no sé qué, y cuando las mujeres llegan a una edad donde quieren tener hijos, pues se enfrentan a que una pérdida, otra pérdida, no hay formación, y bueno, pues muchas de las veces es porque hay anticonceptivos que nosotros tomamos que no están regulados a nivel nacional ni mundial y que uno puede ir y comprar la pastilla y que te van alterando la coagulación. Entonces, creo que la clínica es la base, o sea, siempre el paciente que tenga pues ciertas complicaciones, que tenga historia familiar, que mi mamá a lo mejor tuvo abortos, que mi abuela, que no sé, que tuvo varices, que tuvo una trombosis venosa, que se murió de un infarto, o sea, como que todo eso. ¿La varices qué lo forma? Pues la varices, ¿alta presión? Puede ser una parte la presión y otra la poca movilidad que no genera la circulación, y también pues el sedentarismo, ¿no? O sea, sí, los factores de riesgo, mientras una persona tenga más factores de riesgo, que sea obesa, hipertensa, que fume, que tome, todo eso, pues es como irle poniendo una monedita más al cochinito para que... Pues... Bueno, el hecho de también darte cuenta cuando tienes algún problema de coagulación es cuando tienes alguna heridita y que tarda mucho no la puedes detener tan fácil. Exacto. Pueden ser como los dos aspectos porque tenemos estos dos caras de la moneda, ¿no? Una de las cosas... Los sangrados nasales. Exacto, los sangrados, y hay, por ejemplo, niños que de repente se asolean o que siempre están sangrando de la nariz, o que te cepillas los dientes y no dejas de sangrar. Hay que buscar, ¿no? Como identificar, porque puede ser una, o que el paciente tenga manifestaciones de la coagulación pero que se vaya al sangrado, o la otra es que pueda tener alteraciones que no se ven, y esto es lo más complejo, sí, porque lo más retador de la coagulación es los pacientes que tienen trombosis, porque el sangrado lo ves, es sí, evidente, pero la trombosis no la ves, y muchas de las veces cuando se diagnostica es porque ya hay una complicación más grave, ¿no? Causó un daño. Sangrar, la sangre en heces y en orina es también... podría ser una importante, pero bueno, ahí hay que buscar otras cosas, porque a lo mejor el paciente tiene alguna infección, alguna cosa, o si tiene dolor, si presenta alguna... Un tumorcito. Exacto. Sí. Sí, es complicado, pero bueno, esas son una de las formas que se puede presentar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la coagulación de la sangre es alta? O sea, cuando pues es al contrario de que no reaccione. De que no reaccione, sino pues, que se forman coágulos, por ejemplo. Podríamos tener ciertos factores que nos producen una hiperactividad de la coagulación, como por ejemplo las plaquetas. Ustedes saben que dentro del banco de sangre las plaquetas están en movimiento, porque justo las plaquetas son unas células que se activan muy rápidamente. Entonces, si tenemos flujo lento, hipertensión, si no nos hidratamos, si no hacemos ejercicio, si tenemos colesterol alto, triglicéridos, esto hace que se vaya activando la coagulación, o que incluso tengamos más factores de la coagulación que nosotros podemos tener de manera normal. Un ejemplo de esto son las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas fisiológicamente se preparan para el momento del parto y para evitar una hemorragia masiva. Entonces, fisiológicamente se va preparando el organismo y te incrementan los factores de la coagulación 3 o 4 veces más su valor normal, y esto hace que la sangre pues se vuelva más activa, que se hiperactive todo el sistema y que, bueno, se pase al otro lado de la balanza, ¿no? Lo que no queremos es perder este equilibrio.
que esté un equilibrio constante. Te estoy haciendo preguntas como si fueras médico. Realmente son preguntas para médico, pero es que tú estás metido tanto en la hemostasia que ya dominas el tema, entonces no tengo empacho en seguir haciendo preguntas del tipo, ¿no? No, está muy bien. Sí. Te lo digo también, nosotros vivimos un caso de un doctor en una ponencia que estaba dando en un hotel allá por el sur, que se le presentó como un aneurisma, ¿o qué fue lo que le dio al doctor? Que estaba dando la explicación del equipo y de repente empezó a perder el equilibrio, se corrió, lo agarraron pues, y se sentó y de ahí cayó a cama y ya no, tardó mucho tiempo el doctor Granados, no sé si supiste del caso. O sea, ¿ustedes estaban ahí? Estábamos ahí, nosotros estábamos grabando el evento y se presentó eso, entonces creo que fue algo de eso. ¿Qué le pasó de la ver? Bueno, pudieron ser varias cosas, digo, tampoco me gustaría como emitir mi juicio porque no conozco Dije, ¿qué crees que haya pasado? Pero bueno, pueden ser muchas cosas. Si fue un aneurisma o fue un evento cerebrovascular, pues también son pequeñas venitas que tenemos en el cerebro y que se van obstruyendo por muchas situaciones, ¿no? Y que no avisan. Exacto, que no avisan. Y cuando hay un desenlace tan importante como un colapso, que el paciente pierde el equilibrio y todo, es porque ya ese problema no se presentó ahorita. Es un problema que se viene presentando. Que se venía sin manifestación, como fue claro. En ese caso. Y se va presentando, y bueno, cuando ya hay una situación de ese nivel, cuando el paciente pierde la conciencia, es porque ya verdaderamente un coágulo pudo haber ocluido completamente, hay isquemia, y bueno, si es en el corazón, sabemos que es un infarto, y muchos pacientes caen y es un infarto fulminante y no hay más, ¿no? A nivel del cerebro puede pasar lo mismo, o bien la vena es tan delgadita que se revienta y se hace una hemorragia a nivel cerebral y el paciente tiene un colapso, o bien se ocluye la vena y ya no hay un flujo sanguíneo y también puede haber. ¿Y en el pulmón? Y en el pulmón lo mismo. O sea, esos coágulos, como estamos llenos de sistema circulatorio, pues las trombosis o esos coágulos se pueden formar tanto en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, a nivel del intestino, por ejemplo. Las trombosis mesentéricas, que son muy, muy catastróficas y que son muy graves cuando no se detectan a tiempo, y el paciente puede empezar a sentir, está comiendo normal y de repente empieza a sentir un dolor muy agudo, y bueno, pues ya desafortunadamente muchas de las veces pues el desenlace y las historias son muy tristes, ¿no? Sí, nos ha tocado algunas. ¿Cuáles son los síntomas de la trombosis en niños? Bueno, aquí también es una situación importante. En niños, digamos que consideramos como que los pediátricos es una población especial, porque tienen muchas manifestaciones clínicas en muchos aspectos de la hemostasia. Los niños, por ejemplo, los pacientes pediátricos, los neonatos, tienen una inmadurez hepática. Ellos nacen y el hígado es el último que termina en formarse. Y al ser esto, pues los factores de la coagulación se producen en el hígado. Entonces, a veces nosotros hacemos un tiempo de coagulación a un pequeño y queremos que los resultados se equiparen a los tiempos de coagulación de un adulto. Pues jamás va a pasar eso, porque el paciente, por la fisiología, tiene los factores de la coagulación más disminuidos que la población adulta. Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, hay pacientes que ya tienen algo congénito, y las trombosis, una de las cosas muy importantes, interesantes de las trombofilias, es que las trombosis, cuando son congénitas, no las vamos a ver casi en los primeros años de la vida, sino a menos que sea una situación donde el paciente tenga una deficiencia muy marcada de unas proteínas que son los anticoagulantes naturales, podríamos ver algo que se llama púrpura trombocitopénica fulminante, ¿no?, en el paciente. Pero fuera de eso, en los brazos, en las piernas. Sí, exacto, en todo. Y entonces son pacientes que tienen un mal pronóstico. Pero fuera de eso, en pacientes pediátricos en los primeros años de la vida, a menos que tengan un accidente con una fractura, que pasen mucho tiempo inmovilizados, o que los pacientes tengan cáncer, alguna otra patología que le pueda activar la coagulación, es como se podrían ver. Pero generalmente las trombosis se manifiestan casi en la tercera o cuarta década de la vida, cuando el paciente pues ya fuma, ya toma, ya no hace ejercicio, ya come cualquier cosa y pues no se cuida, entonces se van juntando todos los factores. Consecuencias de una mala... Exacto. Pero bueno, trombosis en niños, claro que hay, puede haber, pero se confluye con otros factores, como otras patologías que pueden activar la coagulación. ¿Qué es la trombofilia? Cambié la pregunta. Sí, empezamos después. La trombofilia es una condición de la coagulación, que es una tendencia a la formación de coágulos de sangre potencialmente mortal. Un coágulo lo vamos a dividir como en dos: el coágulo amigo y el coágulo enemigo. El coágulo amigo es aquel que yo voy a tener un reto hemostático, una cirugía,
y lo que necesito es que mi sangre coagule, porque si no me desangro, ¿no? Ese va a ser un coágulo que me va a defender y es mi amigo. Pero el otro, que es el coágulo, que es un enemigo, lo vamos a denominar, es un coágulo que tiene la misma fisiología, pero este me va a atacar. ¿Por qué? Porque si se forma, pues este se va a formar descontrolado, va a ocluir, va a ocasionar una isquemia y me va a ocasionar una alteración importante a nivel pues fisiológico, y esto me va a generar pues complicaciones importantes. Okay. Es que ahí estoy viendo varios tipos de problemas por lo cual se coagula la sangre. La policitemia vera, por ejemplo, la hemofilia es otra de las que ya te pregunté, y síntomas de coagulación excesiva. ¿Tienes algún conocimiento de ese tipo de pues podríamos tener, por ejemplo, pacientes que tienen, justo como acabas de decir, la policitemia vera es un incremento de los eritrocitos. Al tener más eritrocitos, que también puede estar relacionado con otras patologías, como por ejemplo nosotros en el instituto vemos muchos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto hace que los pacientes tengan más hemoglobina, más eritrocitos, y al haber más eritrocitos dentro de un vaso sanguíneo, pues es más la fuerza de cizallamiento de la sangre sobre los vasos sanguíneos y dañan directamente las células endoteliales. Y hay más contacto entre células. Y hay más contacto, entonces se activan más. Las plaquetas que nada más quieren tantito para activarse, pues se activan y generan complicaciones importantes en los pacientes. Okay. ¿Qué enfermedad provoca problemas en la coagulación sanguínea? Muchas. Pensamos que la coagulación está muy aislada y podríamos decir, bueno, la coagulación, pues qué, o sea, pensamos que coagulación es TP y TTPA y no hay más. Pero no, realmente la coagulación está inmersa en muchas patologías, en muchos padecimientos que pueden activar directamente pues el sistema de la coagulación. Uno de ellos pues es la diabetes. La diabetes, que pues es una de, si vemos el rating de enfermedades que causan mortalidad en México, y bueno, y en el mundo, vamos a ver que las enfermedades del corazón son las número 1, ¿no? Pero las enfermedades del corazón, finalmente lo que termina con el desenlace de los pacientes es un trombo en el corazón, en una arteria coronaria, por alguna situación como una placa de ateroma, porque se va formando ahí el colesterol, el triglicéridos, no se checa, no se toma el medicamento y el paciente colapsa, ¿no? Entonces, pues creo que hay patologías importantes donde pues uno tiene que prestar atención. En la hipertensión es clave, o sea, si nosotros no tomamos el medicamento, si ya detecté que soy hipertenso, si vivo en la Ciudad de México, que todavía está más alto a nivel del mar, pues hay que tomar el medicamento, porque muchas personas, yo conozco una muy cercana, que dice, ay no, yo manejo 250 de presión y me siento bien, ¿no? Y tú dices, bueno, tú por fuera, pero dentro quizá tus células no te lo están agradeciendo, y en algún momento pues todo eso cobra factura y no lo vemos, ¿no? Bueno, ya hablaste de TP y TPT, platícanos de las pruebas para detectar o cuáles son las pruebas con las cuáles se ayudan los médicos para saber si tienen algún problema de coagulación. Existen muchas pruebas, nosotros las que conocemos convencionalmente las vamos a denominar pruebas de rutina. Las pruebas de rutina son los tiempos de coagulación, y en los tiempos de coagulación vamos a tener el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, el dímero D, que son las que seguramente más tienen en sus laboratorios, las que más les suenen, que podemos hacer como de manera rutinaria. Estas pruebas son básicas, pero nos dan un montón de información. Por ejemplo, si un paciente tiene un TTPA prolongado, sabemos que estas pruebas evalúan la cascada de la coagulación, y la cascada de la coagulación pues tiene estas 3 vías, que es la vía común, la vía extrínseca, intrínseca, pero al final pues una prueba me va a evaluar una sola vía de la coagulación o las dos. Y si tengo alterada una prueba como el TTPA, pues sé que son varios factores los que están involucrados, y pues habría que pensar, ver la clínica del paciente, ir haciendo correlación, porque de ahí vienen otras pruebas especiales, como la cuantificación de factores. Si yo ya detecté que el paciente tiene una prolongación del TTPA, pues sobre ese yo digo, bueno, puede tener una deficiencia de la vía intrínseca, pero no le voy a determinar todos los factores, porque son 13 factores de la coagulación, ¿no? Sino que voy empezando de lo más frecuente a lo menos infrecuente y de la clínica del paciente. El paciente tiene sintomatología de sangrado, no sangra, entonces ahí vamos como descartando. El tiempo de protrombina es una prueba más rápida, me evalúa la vía extrínseca, solamente es como que la valoración del factor 7, porque después llega la vía común. Pero esta prueba también nos sirve para la anticoagulación en los pacientes. Los pacientes que toman terapia anticoagulante, pues los evaluamos con el INR, que es un dato importante en el laboratorio. Y así nos podemos ir como viendo y haciendo correlación, porque una prueba de laboratorio me da mucha información. O sea, yo veo el número y digo, bueno, sí tengo mucha información de la prueba, pero cuando tú haces el match con la clínica del paciente, pues ahí es donde verdaderamente la prueba vale oro, porque pues ya tiene toda la sintomatología. Igual puedes tener 2 pacientes
que dices, bueno, los dos tienen tiempos prolongados, sí, pero uno sangra, uno no sangra, el abordaje es completamente diferente. Entonces, creo que pues estas pruebas nos ayudan mucho. Ya después podríamos hablar de otras pruebas más especializadas. Ahora ya están muy de moda las pruebas viscoelásticas, que son como que no son que sean nuevas porque salieron en los 60s, pero es hasta ahorita donde se les está dando mucho auge. Exacto. Y que se hace el uso racional de la sangre. Está esto del patient blood management, que es el uso racional de los hemocomponentes. Entonces está como muy de moda, pero no es una prueba tan nueva, digo, ya tiene años, pero es algo de lo que ahora pues podríamos hablar de las pruebas de coagulación. ¿Cuándo te das cuenta que en las pruebas para que te manda el médico, ¿no? Que no van con la clínica? ¿Qué haces ahí cuando dices, no me lo, como que en la clínica no está lo que me dijo el doctor, no lo está buscando aquí, pero yo vi que algo está anormal? ¿Qué haces ahí? Sí pasa mucho. Por ejemplo, bueno, yo me dedico a dar cursos y bueno, no nada más cuando doy los cursos, sino también en el laboratorio. Lo que vemos es que a veces los médicos llegan con una solicitud y dice, química, necesito que al paciente le haga factores del 1 al 13. Cuando pasa eso es porque verdaderamente el paciente o no hizo una buena anamnesis clínica o no tiene idea de lo que es la coagulación, porque no puedes mandar a determinar todos los factores, exacto. O sea, no puedes mandar a determinar como que todos los factores de la coagulación para ver qué tiene el paciente. ¿Del 1 al 13? Exacto. O sea, te pide todos para ver qué sale. Y entonces como para ver qué sale y ya le haces tú las pruebas y dices, bueno, pues no, o sea, no es eso. Lo que se tiene que hacer es una buena anamnesis clínica, primero que nada, y después empezar con las pruebas básicas. O sea, tú no puedes mandar a determinar un factor de la coagulación si no partes de tus tiempos de coagulación, sí, porque los tiempos de coagulación te van a dar información valiosa para saber o es por esta vía o es por esta vía, y luego haces otra prueba que es el estudio de mezclas. En el estudio de mezclas, tú ves que si esa prolongación se debe a una deficiencia de factor o se debe a una interferencia como un anticuerpo que puede ser un inhibidor. Entonces vas como que buscando, y sí, nosotros en los resultados podemos notas, ¿no? Se sugiere, no sé, buscar por la vía intrínseca, o se sugiere buscar tal factor de acuerdo a la clínica del paciente. Como que uno hace muchas sugerencias y pues es el punto donde un laboratorio debería de llegar a hacer ciertas recomendaciones para que el médico pues no haga pruebas por hacer, y además que ahorita vivimos en un momento donde el país pues realmente carece de mucho recurso financiero para los servicios hospitalarios, pues no vamos a gastar el recurso en un paciente que no lo necesita, ¿no? Pues sí. ¿A qué edad se puede presentar una trombosis? Pues la trombosis es indistinta, se puede presentar a cualquier edad. Ya vimos que desde pequeños, dependiendo de los factores de riesgo. Pero algo muy importante y es clave son los factores de riesgo. O sea, si yo soy una paciente que tomo anticonceptivos, que no hago ejercicio, que me gusta la buena comida mexicana, que sabemos que a todos nos gusta, pero si me gusta comer tortas, tacos, y no tengo una adecuada si no tengo una adecuada dieta, pues todo esto va generando que yo sume factores de riesgo. Si no hacemos ejercicio, si tenemos un trabajo sedentario, si no nos movemos, si viajamos en un avión más de 6 horas, si nos vamos a Europa, qué padre, ¿no? Pero hay que moverse, o sea, hay que levantarse, hay que caminar. Tampoco tienes que hacer una supermaratón, ¿no? Porque de repente me dicen en algunos cursos, no, química, pero es que yo no tengo dinero para pagar el gimnasio. No te tienes que ir al gimnasio. Con que saques a pasear a tu perro 15 minutos. ¿Y si no tienes perro? Camina, ¿no? O tú puedes caminar solo. Si no, pues entonces solamente el hecho de levantarse del asiento y levantar las piernas por 5 minutos, eso lo agradece totalmente. Y bueno, las piernas y no tener varices estéticamente también te lo agradece. Sí, claro. ¿Es curable la trombosis? La trombosis es potencialmente mortal, pero es potencialmente prevenible. Y una vez que se presenta, el hecho de que, bueno, la idea es evitar que se presente y dar a conocer a la población en general que todos estamos expuestos a tener un evento trombótico. Incluso, algo muy importante es que 1 de cada 4 personas en este momento está teniendo una trombosis, y eso es altamente crítico. Aquí somos 5, 4, ¿qué hacemos? Exacto, entonces eso es ¿qué hacemos? Muy impresionante, porque 1 de cada 4 personas tiene trombosis. Entonces eso es pues clave. Y lo importante es reconocer los factores de riesgo, lo importante es saber que estamos expuestos y también pues que podemos evitarla. Una vez que nosotros tenemos una trombosis, el riesgo de tener otra trombosis se incrementa 10 veces más de las personas que no han tenido. Entonces, si hablamos que 1 de cada 4, pues esto hace mucho riesgo de tener trombosis. Entonces, es tan importante y es tal el impacto en la salud pública que ya existe un día que es el Día Mundial de la Trombosis, que es el 13 de octubre.
El 13 de octubre se le dio en honor a Rudolf Virchow, que es digamos que el padre de la trombosis. Él hizo una disección, una autopsia, y él describe pues que era una trombosis. Él ve que hay un coágulo que se alojaba en un pulmón, pero lo verdaderamente grave de las trombosis no es que te ve y digas, pues ya tengo un trombo en la pierna y no me pasó nada, sino la complicación más grave de la trombosis es que de ese coágulo o de ese trombo que se formó, se va a desprender un fragmento, y eso se llama émbolo, y eso va a viajar por todo el torrente sanguíneo y se va a alojar en el pulmón, y es una tromboembolia Es pulmonar. donde hay más delgada toda la irrigación. Exacto, y ahí es donde se puede alojar la tromboembolia pulmonar y donde podemos tener complicaciones más graves en los pacientes. O sea, digamos que si hay pacientes que detectan una trombosis venosa profunda que se dan generalmente en los miembros inferiores, como las piernas, entonces ahí es donde el médico tiene que atacar con anticoagulación, tiene que atacar con todo, porque ya lo preventivo ya no le va a servir al paciente. O sea, ya hacer ejercicio, ya tomar más agua, eso ya no le va a funcionar al paciente, ya necesita un tratamiento terapéutico. Y bueno, pues atacar todo para evitar que se forme un émbolo y que se vaya al corazón, al riñón, al cerebro, a cualquier parte, y que pues esto sea más complicado para el paciente. Bueno, eso, tú dices, es un tratamiento de cura al momento de que se presentó una trombosis. ¿Lo puedes eliminar o siempre va a estar latente la posibilidad? Lo puedes eliminar, sí, con el tratamiento anticoagulante. Si ya el paciente presentó la trombosis, si ya tiene la trombosis, si ya tuvo el trombo, el médico le va a dar el anticoagulante. ¿De por vida? Depende. Si el paciente tiene una deficiencia de factores de la coagulación o tiene una deficiencia de sus anticoagulantes naturales, que se miden en el laboratorio, como la proteína C, la proteína S, la antitrombina, el médico decide si la anticoagulación se la va a dar de por vida para evitar que tenga otro evento trombótico, porque las trombosis se pueden generar por factores de riesgo o por situaciones congénitas. Si yo tengo factores de riesgo, pero además tengo una situación biológicamente congénita, pues seguramente que tenga otro evento, exacto, es mayor. Entonces ahí es donde el médico tiene que evaluar si da la terapia. La terapia anticoagulante va a empezar por 3 meses, 6 meses, 1 año o indefinido, pero dependerá de los factores de riesgo del paciente. Si es un paciente que está por ahí obeso, hipertenso, diabético, quizá fueron los factores de riesgo que desencadenó la trombosis y se tendrá que valorar la terapia anticoagulante. Ya. ¿Pero quedan secuelas? Sí, totalmente. Hay un síndrome que se llama síndrome postrombótico, que justamente son todas estas secuelas que deja. Seguramente han visto por ahí en libros, en artículos, donde los pacientes pues tienen incluso la coloración de la piel, les cambia, porque pues hay una isquemia, hay una muerte celular, hay todo lo que podemos tener en ese tejido, y los pacientes pues tienen este síndrome postrombótico. Ya no es un paciente que va a volver a caminar de la misma forma, le va a doler, va a tener manifestaciones importantes, y pues esto hace que también su calidad de vida reste, que ya no sea un paciente que diga, bueno, pues si antes no iba al gimnasio, ahora me voy a ir, pues ya va a ser diferente, ¿no? Entonces, estas secuelas que deja la trombosis, pues son muy, muy importantes, restan la calidad de vida de los pacientes y sobre todo, pues ponen más en riesgo la latencia de padecer otro evento trombótico. No, y se le va a presentar si no tiene cuidado. Exacto. ¿Cuándo es grave una trombosis? Es grave cuando la trombosis, cuando el coágulo se emboliza y se va hacia otros órganos blancos, como corazón, pulmón, riñón o cerebro, es donde ya está grave. Cuando un paciente llega a un servicio de urgencias porque tiene dificultad para respirar, tiene dolor en el pecho, tiene taquicardia, taquipnea, entonces esto ya son datos importantes de alerta que el médico tiene que valorar y hacer pruebas de laboratorio como el dímero D, valorar su historia clínica del paciente y hacer como un seguimiento donde el médico pues tiene que ir viendo si es una tromboembolia pulmonar. Cuando esto pasa es porque el paciente ya tuvo una trombosis venosa profunda que quizá nos atendió y pues eso se desencadenó gravemente en una tromboembolia pulmonar. Muchos pacientes la libran, pero sí, muchos no. Y no retoma su vida normal, es muy complicado. No, muchos hacen algo que nosotros tenemos mucho en el instituto, que es esta parte de la fibrosis pulmonar, como que el tejido se va muriendo, se va quedando como duro, como si fuera cristalino, y el paciente tiene que vivir con oxígeno, ya no puede respirar por su propia, pues digamos que fisiología, o sea, como que las complicaciones que tiene verdaderamente, pues son muy graves y son importantes para el paciente. Ya. La alimentación en el estilo de vida, ¿qué tanto puede o no influir en un evento de este tipo? Pues muchísimo. De hecho, una de las cosas que nosotros podemos hacer para prevenir son los factores de riesgo, los que podemos modificar, porque hay factores que no vamos a poder modificar, ¿no? Como por ejemplo la edad. A más edad, pues nuestro sistema de la coagulación
es más digestivo, exacto. todo se va deteriorando. Y si somos más añosos, pues el simple hecho de la edad es un factor de riesgo para tener un evento trombótico. Eso ya no lo vamos a poder quitar. Pero pues hay cosas que sí podemos mejorar y que podemos sostener, como es el caso de la alimentación, evitar alimentos muy saturados, muy grasos. Sí, sabemos que nos encantan, ¿no? O sea, todas las garnachas, todo lo que esté escurriendo en grasa está muy rico. Pero bueno, ahí de vez en cuando está bien darse un gusto. La hidratación, una copa de vino, para que pues el vino tiene sustancias como son los taninos, que nos van a hacer que la sangre pues se vuelva más líquida, que tengamos, bueno, no quiere decir que se tomen una botella de vino todos los días, una copita. Pero una copita es preventiva y eso puede ayudar. Pero la alimentación, claro, es clave, porque la alimentación, pues hay incluso ya, está de moda, ¿no? Que hay mucho, por ejemplo, el té verde, que tiene mucha cantidad de sustancias anticoagulantes, el propio ajo. Hay muchas sustancias que actualmente se han descubierto que tienen propiedades anticoagulantes, pero no quiere decir que esto, pues ya me prevenga. Ya me tomé mi cúrcuma o mi jengibre, ¿no? O mi ajo y ya estoy prevenido. No, sino que es todo un conjunto de muchas cosas que podemos hacer desde la parte desde propias hasta poder también consumir una buena alimentación y que sea sostenible, porque pues ahí sí empiezo bien el lunes, pero ya el viernes se me olvidó y ya después me da flojera, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar un coágulo en circulación hasta sin que te des cuenta, pues? Pues depende, o sea, dependerá mucho del propio paciente, dependerá mucho porque algo también que es muy importante para las trombosis es que para el diagnóstico a veces pasan desapercibidas porque son subclínicas. Muchos pacientes no presentan ni siquiera dolor, no presentan, hay trombosis que se manifiestan muy aparatosas, que el paciente ya llega con la pierna roja, caliente, y que dices, ay, pues sí, ya está evidente, ¿no? Pero hay pacientes que a lo mejor tienen un ligero dolor tipo muscular y que no se va a manifestar hasta que verdaderamente ya tenga una complicación más grave. Entonces, yo creo que aquí, pues sí es mucho trabajar en los factores de riesgo que podemos manejar, que podemos prevenir, y bueno, pues ir poco a poco también ir viendo algunas otras situaciones. Sí, hay muchos alimentos que pueden provocar este tipo de problemas, ¿no? Que muchos ya lo saben, no comer mucha sal, no comer tanta azúcar, carnes rojas, lácteos. Si pueden evitar harinas, lácteos, pero también es rico, entonces hay que comerlo con moderación. Con medida, ¿no? Yo creo que podemos disfrutar de todo. Yo como agarro mi medida y la lleno ya. Mi medida. Podemos disfrutar de todo esto, pero siempre y cuando que sea muy equilibrado. Y bueno, siempre hay como esos chances, ¿no? De darte permiso, de bueno, hoy me voy a disfrutar una buena comida, una buena carne, un buen corte. Ahora que yo acabo de ir a Sonora y que ves ahí, dices, ¿cómo no comer carne, no? Si estoy en el lugar de la carne. Sí. Pero claro, uno tiene como que ir mediando para que pues justamente esto no se vaya incrementando. Pues muy interesante el tema y resulta todavía más cuando lo abordas de la manera que lo abordas tú. La verdad es que muy, muy buen tema. Pero ¿cómo andas de hambre? Ya mucha hambre. Pues vámonos a la comida y mientras nos vamos preparando para comer, vamos a decirle aquí a los amigos que nos enseñen la carta para ver qué vamos a ordenar. Súper. Mientras tanto, el Huerco y Pánfilo nos van a hablar de un destino de Veracruz. Por favor, muchachos. Excelente. Hoy les platicaremos de un solo destino de Veracruz, por lo complicado que resulta llegar y por los impresionantes lugares que lo rodean. Estamos hablando de Zongolica. Para llegar a Zongolica, se debe tomar una carretera que sube hacia el suroeste de Orizaba. El camino ofrece asombrosas vistas. Hay que bajar hasta un valle, por donde se atraviesan varios tipos de vegetación, y desde donde se puede contemplar la majestuosidad de la sierra. Después de más o menos hora y media, se llega a Zongolica. Esta sierra se ha convertido en un paraíso para los amantes de la espeleología, ya que alberga una de las redes de sótanos y grutas más extensas del mundo. Lo más singular de este sistema es que sus formaciones subterráneas se encuentran interconectadas con varios ríos, los cuales en ocasiones fluyen por la superficie y en otras discurren en su interior, creando un espectáculo natural único. Zongolica es un municipio y cabecera municipal situado en la zona centro-occidental del estado de Veracruz, México, dentro de la región conocida como las Altas Montañas o Sierra de Zongolica. Se encuentra en una altitud promedio de 1.200 a 1.400 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por su clima templado húmedo, con abundantes bosques altos y paisajes característicos de la sierra. Zongolica es un territorio donde la naturaleza extrema convive con la tradición más profunda de México. Además, para los que disfrutan de las artesanías mexicanas, Zongolica es un lugar ideal. Allí encontrarás arte en textil que refleja la cosmovisión de los pueblos originarios de la región, con bellos bordados y colores vibrantes.
Conocer los espacios naturales que hay alrededor es sin duda una excelente actividad para desconectarse del bullicio, respirar aire fresco y gozar de la calma que da la vegetación. Songolica tiende a girar en torno de sus cuevas, grutas, nacimientos de agua, cascadas y algunos miradores. Sin embargo, también resulta ser un destino ideal para los amantes de la buena comida. Songolica cuenta con una cocina tradicional de lo más variada, por lo que te vas a encontrar con opciones diversas, como chilcaldo de pollo o borrego, esquimole de pollo y hasta chocotamales. La Sierra de Songolica es una sierra que esconde magia. Los guías de Songolica revelan secretos que muchos veracruzanos desconocen. Así guían los guardianes de Songolica por senderos que sanan el alma y conectan con la tierra. Cihualcentli, del náhuatl que significa mujer de maíz, es una cocina tradicional songoliqueña ubicada en la Sierra de Songolica, uno de los municipios con mayor número de comunidades indígenas en la zona de las altas montañas de Veracruz. En los hogares de la zona de las altas montañas de Songolica se enciende el fogón desde muy temprano. El humo que sale de las chimeneas se entreteje con la neblina que baja de los bosques y de la cordillera. La olla de café hierve en el fogón que acompaña a las cocineras de la colectiva Cihualcentli, justo en el centro de la comunidad. En la cocina se intercambian experiencias de la vida cotidiana de las mujeres de Songolica, historias que se sumergen entre el olor y el calor de la cocina. Ahí donde preparan la comida tradicional en ollas de barro, al fuego de la leña, donde día a día nacen historias sobre el resguardo y el compartir de los alimentos de las familias de Songolica. Para toda persona, los sueños de la infancia podrían significar el inicio de una gran meta personal y de vida. Algo así sucedió con Miriam Pérez Temostle, quien a pesar de su juventud, ya destaca a nivel nacional como una de las promesas gastronómicas de Veracruz, que buscan poner en alto la Sierra de Songolica. Se sabe que desde pequeñita, Miriam ya admiraba la cocina de su abuela donde preparaba guisos, que cocía en fogón y en anafre. Dicen que todavía recuerda el aroma de sus guisos y el sabor de cada cucharada. Era tanta su fascinación por la cocina tradicional de su abuela, que en una libreta escribía y dibujaba las recetas que en un futuro realizaría. Con un carácter cercano y afectuoso, Miriam se dedica a aproximar la cosmovisión náhuatl a las personas que tienen la suerte de pasar por su mesa y nutrirse con sus exquisitos platillos, no solo el cuerpo, también el corazón. La joven songoliqueña fue distinguida en 2023 por la Secretaría de Turismo Federal con el galardón Mi Veracruz como Chef Revelación del Año. El lunes 23 de marzo, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en la mañanera un platillo tradicional de Songolica, poco conocido. Mencionó que es un platillo saludable y que preserva las costumbres de los ancestros a través de la comida. La receta del platillo fue facilitada por la cocinera tradicional veracruzana Miriam Pérez Temostle, Premio Nacional de la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas Marta Sánchez Néstor. Se trata del esquimole de pollo, con quelites y flor de gato. Hay que visitar Songolica para comprobarlo. Existe una gran estatua de Cristo Rey en el Cerro Macuilxóchitl, del náhuatl que significa 5 flores. La imponente estatua mide 14 metros y fue inaugurada en 1949 por iniciativa del párroco Jerónimo Ugalde para simbolizar la unidad indígena. En Songolica puedes caminar por su plaza principal y comer a precios muy económicos. Se recomienda llegar temprano para que puedas hospedarte y conocer el pueblo, para que al otro día tempranito comiences una aventura extrema. Busca a los guías del centro de Songolica. De ahí te llevarán hacia la comunidad de Totomochapa, porque Songolica tiene un tesoro oculto. Ese tesoro es el sótano de Popocatl, una cueva vertical con una cascada interior de más de 70 metros bajo tierra, ideal para rapel de tiro libre. Es una mágica cascada que parece sacada de una película de fantasía. No dejes pasar la oportunidad de conocer esta increíble cascada debajo de la tierra. El rapel se hace en 2 partes. La primera es de 40 metros aproximadamente, donde desciendes por una pared de piedra. Es el rapel común que se hace en varios lados. El segundo tramo es el más interesante. Debes descender los 60 metros restantes en rapel de tiro libre, es decir, que vas colgado literalmente de la cuerda. Esta parte es genial. Sientes la brisa de la cascada que está detrás o enfrente de ti. En la cueva puedes estar un rato contemplando la cascada. La bruma es fuerte y como hay mucha sombra, hace frío. Si quieres tomar fotos, lleva una cámara deportiva o un celular que se pueda mojar, ya que la brisa del agua está presente. Subir es la parte más complicada. Algunos dicen que no es tan difícil, pero debes estar mentalizado que no lo harás rápido. Debes hacerlo con calma, tomarte tu tiempo, ya que irás subiendo poco a poco, con tiempo suficiente para disfrutar esta increíble experiencia. Después de la cascada, puedes ir a conocer la cueva de Totomochapa, una misteriosa caverna donde acostumbran a hacer celebraciones y ofrendas en agradecimiento a la Madre Tierra. Para realizar esta actividad, es necesario hacerlo de la mano de la gente muy experimentada. Existe una agencia local llamada Ruta Náhuatl. Ellos son la mejor opción para llevar a cabo el descenso.
La Cueva de las Golondrinas es una formación natural con una altura aproximada de 60 metros, ubicada en la localidad del Porvenir, a 26 kilómetros del centro de Songolica. Debe su nombre a la colonia de las golondrinas que habitan en su interior, creando un espectáculo natural durante la salida y las entradas, al amanecer y al atardecer. El ritual de Xochitlali tiene una gran presencia e importancia en varios pueblos originarios. En los primeros días de marzo se realiza la ofrenda a la Madre Tierra, ritual que recrea aspectos importantes de la cultura náhuatl. Con este contexto, podemos explicarte que el ritual de Xochitlali tiene una gran presencia e importancia en varios pueblos originarios, pero sobre todo en la región de la Sierra de Songolica. Es una ofrenda de flores para la tierra, una práctica ritual que expresa la concepción de los náhuatl en su relación con la Madre Tierra, Tlactipactli, y las riquezas del subsuelo frío y húmedo, resguardadas por los señores del Tlalocan, ofrendando a la Madre Tierra chayote, caña, piña, naranja, manzanas, tepejilote, café pergamino, plátano y calabaza. El ritual de Xochitlali sintetiza parte de las nociones fundamentales del pensamiento religioso y sustrato cultural de los pueblos indígenas de la Sierra de Songolica. Se orienta a gestionar ante las deidades telúricas la salud, el bienestar y la fertilidad agrícola. En esta ceremonia intervienen el tepacle o curandero. Se ofrendan flores, velas, incienso, alimentos y aguardiente a Tlactipactli para solicitarle su permiso para cultivar la tierra, quemar la maleza, y se pide por el éxito de las cosechas e incursiones en el bosque para cerrar árboles y acarrear agua. Escondida entre la abundante belleza natural de la Sierra de Songolica se encuentra la impresionante cascada de Atlahuitzia. Esta joya se produce debido a que los ríos de la sierra se juntan en el río Moyotempa, y este interrumpe su curso en un salto de agua de más de 100 metros de altura. Se encuentra en la localidad de Tepetlampa. Es un hermoso paisaje natural en el que podrás disfrutar de un momento de tranquilidad y armonía lejos de la ciudad. Los locales lo llaman velo de novia por su magnitud y el color blanco intenso que produce en su caída. Su nombre, Atlahuitzia, significa en náhuatl agua que cae. Realmente es impresionante observar la fuerza con la que el agua cae y rompe entre las rocas en el fondo, desatando una brisa que se mezcla con el fantástico ambiente de la zona. Un buen consejo: no visites este lugar durante la temporada de lluvia, es muy peligroso. El recorrido desde el centro de Songolica es de 21 kilómetros, con una duración aproximada de 90 minutos. El paisaje del trayecto atraviesa la Sierra Veracruzana con vistas impresionantes. Hasta aquí llegamos con esta cápsula. Los esperamos en la próxima aventura. Gracias, Pánfilo. Gracias, Huerco. Nos tomas la orden de lo que vamos. Pero aparte de que nos tomes la orden, que nos avises a qué momento podemos pasar a ver cuando ya vayan a preparar nuestros platillos. ¿La de ustedes o la de nosotros? Sí, ella va a querer unas costillas a las brasas. Y yo me quiero... bien cocida, por favor. Echada a perder. Echada a perder. Y yo sí, un ribeye también 3/4, pero vaquerito. Sí es vaquero, ¿ah? ¿Usted también lo quiere vaquero? Viene con una papa al horno, con crema, queso, elote, frijoles y elote toreado. Ah, sí. ¿Sí? 2 vaqueritos. Pues sí. ¿Alguna entradita, algún guacamole, ensalada, guachile de ribeye, carpaccio? No. ¿Quiere con platillo? Sí, pero yo no creo que se acabe. Va a ser mucho, ¿no? Sí, así ya, directo. Ya estamos aquí en la cocina del Sonorense Grill and Bar para ver cómo preparan nuestros alimentos. ¿Nos va a explicar, mi chef, cómo está la onda? ¿O quién se la va a aventar? Sí. Es tu costilla, creo, ¿no? Ah, creo que sí. Ok. Bueno, entonces nos van a preparar, que la orden fue una costilla vaquera y un ribeye, ¿no? Las brasas y un ribeye. Van a ser cortes vaqueros. Prácticamente el elote vaquero, el corte vaquero es papa horno y un elote a las brasas. ¿Vale? Okay. Para eso, a ver, ¿nos puede explicar cómo lo va a empezar? Para eso, pues, vamos a ocupar un aderezo de la casa. Ok, eso no del secreto, no del secreto. Ese es el secreto. Es el secreto de la casa. Durante varios años que llevamos aquí, nadie lo sabe más que nadie lo sabe más que nosotros. Y ni tuyo, creo, ya te lo han de pasar hecho, ¿no? Salpimentamos un poco y vamos al carbón, a las brasas. Eso. Para presentar el plato. Bien decente de la vista la tenemos, ¿no? Eso, el hecho de cerrarlo es para garantizar. Es para justamente para su cocción. Para lo que nos ayuda este horno es prácticamente reducir el tiempo de cocción. Exactamente. ¿Vale?
No es lo mismo cocer en uno de estos que en uno de estos. Sí. En este prácticamente si un ribeye nos toma 10 minutos, en este nos toma 5 minutos. Claro, siempre dependiendo el término de carne de que nos pida el cliente. Y si es un término ya bien cocido, pues sí nos toma un poquito más de tiempo. Vaya. Por ejemplo, la costilla creo que va más bien. La costilla bien cocida. Yo digo que unos 5 minutos, 6 minutos Bien ya. guarachosa. Bien guarachosa. Término echando. Sí, y lo vas a acompañar con... Y lo vamos a acompañar con nuestras cebollitas caramelizadas. Igualmente receta de la casa. Cebollitas cambray, elote chile toreado y nopalitos. Qué rico. ¿Vale? Y lo que viene siendo el elote toreado. Bien. Que va con igual un poquito de mayonesa para que le dé sabor. Para que le dé un poquito de sabor. Nuestro puré de la casa igualmente, que es el que preparamos aquí en casa. Ya está es preparado. para la papa horno. Con una costrita de queso arriba. Ahorita ya el horno ya no lo abres para sacar la Ahorita carne. lo abro más que nada más para revisarlo. Prácticamente estamos. Ya va a estar. Ahí se va a hacer ya. Después de que marcamos la carne, la ponemos un poco a fuego en directo para, pues obviamente, para que no se nos pase de cocción. Y pues como este término va más cocido, entonces tenemos, para que no se nos pase, lo hacemos un poco a un lado. ¿Sí? Y ahorita, pero pues prácticamente ya va a estar. Ahorita vamos a salir para dejar de trabajar y ya vemos cómo presentas el plato, ¿sale? Claro, Agradezco mucho tu no, nombre. Carlos. Carlos. Muchas gracias. Se ve riquísimo. Este es el ribeye. ¿Usan tortillas? No, No, así, solito. no quiero echar a perder la comida con... Ah, Y la costillita, órale. qué rico. ¿Cómo Estos son suena? costilla vaquera Costilla, las brasas vaquero y ribeye y vaquero. ribeye a los brazos Viene con vaqueros. cebolla caramelizada, chile toreado, nopal toreado, papa al horno, elote y frijoles. Y unos Todo frijoles. toreado. Muchas gracias. Muy Qué bien. rico se ve, hasta suena. Buen provecho por ahí. Gracias. Espero que te guste. Gracias. Bueno, tú pediste tu costillita. Sí. Pero es que huele bien rica. Ay, qué mal. Ay, ¿Tú sabes cómo lo pediste? sí. Echaba a perder, dice. No se deja. Está buenísima, ¿no? Está bien buena. ¿Oíste lo que mencionó de la presidenta que reconoció a Miriam? Qué padre, ¿no? No, súper interesante. ¿Qué tal la presentación del platillo? Está bueno, ¿no? Muy bueno. Y está riquísimo. A ver qué tal pica el chile. ¿Sí comes chile? ¿Está bravo? Ajijo. Está bien toreado. Valió la pena la espera. Sí, oye. Si eres de buen comer, ¿verdad? Pues yo creo que no me voy a acabar todo esto. ¿No? No. ¿Tienes Es perro muy en tu grande. casa? ¿Tengo qué? Perro en tu casa dices que sales a caminar para... Ah, no, pero no tengo perro. No podría cuidarlo. Ese aderezo que le pusieron para antes de... Es el secreto, ¿no? Y bien le dije, eso no se dice. Ese es el secreto. El secreto de la casa. Sí, del saborcito. Esta salsa está muy buena. ¿Cuál? Es como de habanero toreado, no sé. Está rica. Sí, está bueno. Yo pensé que te iban a dar una costilla. También pensé. Pero está muy buena.
Pues continuamos con la entrevista a Brenda. Brenda, ¿qué te pareció la comida? Ay, súper rica, deliciosa. El corte súper jugoso, suave, riquísimo. El acompañamiento vaquero que El dicen a las acompañamiento, brasas, vaquero, qué súper, rico, sí, ¿no? delicioso. La Va verdad es súper que bien. por eso regresé aquí una vez. Las cebollitas caramelizadas, Todo rico, el elote. recomendada, el elote. La papa también está muy rica, la Sí, papa. todo muy rico. Muy bien, muchas gracias al sonorense Grill and Bar, al chef Charlie. Sí, Se llama, creo, Giancarlo. Giancarlo. Es el chef, pero el que nos explicó es Carlos. El que nos explicó es Carlos. Y la verdad, sí, muy, muy bien la preparación, No, muy bien súper. el platillo y muy bien presentado y sabroso sobre todo. Sí, riquísimo. Bueno, continuamos con la entrevista, Brenda. A ver, platícanos de ti. ¿Cuántos son de familia? Tienes hermanos, supongo, ¿no? Tengo 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Soy la O sea, mayor. tienes 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. ¿Son 6 más tú? ¿Son 7? No. Tengo 2 hermanas y un hermano. O sea, somos 4. Son 4. Yo 2 soy la hermanas. mayor. O sea, nomás un hombre. Un hombre. Bendito sea, es el Bendito consentido. entre los- Uy, Sí. sí, súper consentido. El mayor o el más chico. El de en medio. Yo soy la mayor. Tú eres la mayor, luego. Mi hermano, que tiene 29. Y mis hermanas, que una tiene 18 y la otra... ¿Por qué se brincaron tanto? Pues ya ves, mi mamá. Y la otra 19. ¿Cerraron la fábrica tantito? No, lo que pasa es que mi mamá fue mamá muy joven. Mi mamá, de hecho, mi mamá y yo crecimos juntas. Mi mamá me tuvo de ¿Es tu 14 hermana? años, es mi hermana. ¿De 14 años? 14, sí. Entonces, pues Híjole. prácticamente mi mamá y yo crecimos juntas. O sea, ¿Dónde está el señor que Sí, cometió eso? ese ¡Qué delito? chiquita! ¡Qué Estaba súper chiquita! chiquita. Y bueno, O sea, yo te soy lleva de- 14 años. Sí, o sea, mi mamá me tuvo, cuando ella cumplió 15 años, yo tenía 3 meses. Entonces era como su muñeca de 15 años. No, pues sí. Entonces mi mamá, pues Tú es fuiste muy a su joven. fiesta de 15 años. Sí, justo. Y pues enviudó joven, entonces pues obviamente volvió a ser otra familia. Y pues mis hermanas, la que tiene 19 y la de 18, son mis hermanas de su segundo matrimonio. Y tu hermano sí es de tu Mi primo. hermano, sí. Ah, No, bien. entre mi hermano y yo solamente nos llevamos 8 años. De todos modos, esperaron mucho para el segundo. Sí, pero mi mamá y yo somos así súper unidas, súper amigas, súper todo, porque pues somos sí como hermanas. Le llevo más años a mis hermanas que a mi mamá, Que tu mamá a ti. que mi mamá a mí. Sí, O sea, pueden ser tus hijas. sí, total. Cuando Fíjate nos ven nomás. así las tres dicen, de hecho en las redes, cuando yo las subo mucho a ellas, muchas personas y químicas me han dicho, ah, química, sus hijas son igualitas a su abuela. Y yo, sí, salieron no igualitas. tienes hijos? Yo no tengo hijos. O sea, no son tus hijas las que luego No, los vemos, no, son tus mis hermanitas. hermanas, sí. Porque sí, una vez vi una foto, mira, han de ser sus hijas. No, son mis hermanas. Entonces mi mamá ya parece la abuela de las niñas. Y parecen mis hijas, pero no. Bueno, no parece, porque si parece tu hermana, parece la tía. Sí. Híjole, entonces son 4. ¿Y cómo es la convivencia? Porque finalmente se reúnen o ya no. Sí, somos súper unidos. ¿Dónde viven ellos? Ellos viven en Córdoba. En Córdoba, ¿dónde En naciste? Córdoba. Bueno, no, yo nací en un pueblo que se llama Maltrato, que está bajando la ¿Dónde cumbre. están las cumbres? De ahí somos de ese De pueblo. ahí te maltrataron y te Ahí fuiste me a Córdoba. maltrataron y me sacaron para Córdoba. Y nos fuimos a Córdoba por el tema del trabajo de mi papá. Después yo me fui a Jalapa a estudiar la universidad y pues ya ¿Qué ellos... edad tenías que no murió tu papá? Mi papá murió hace 9 años. Ah, es apenas. Sí, apenas no hace mucho. Entonces, pues ya, con mis hermanos, mi mamá y ¿Qué edad todo. tiene tu hermana de la segunda? 18, va a cumplir en agosto. Y sí, nos llevamos súper bien, convivimos mucho, viajamos. No me cuadra. Ah, algo no me cuadra. No me cuadra. No me Se cuadra. enviudó joven y se volvió a casar tu mamá. Sí, bueno, pero la separación fue antes. Ah, de la- bueno, sí, no. sí, sí. Entonces se separaron y luego ya Exacto. enviudó. Okay. Ah, pues a ver, sí, porque Sí. yo sí estoy haciendo mis Ah, cuentas. ¿eh? sí, ya vi que estás muy atento. Algo no me cuadra. ¿Cada cuánto se reúnen? Pues antes de que yo tuviera la jefatura en el laboratorio, iba cada fin de semana. Cada fin de semana estaba ¿De en qué Córdoba? ¿Te ibas Pues carretera manejando? Hacemos 4 ¿Qué horas. tal eres para la autopista? Bien, me gusta la velocidad. Ay, no, torre. Entonces, pues llegamos rápido, pero pues ahorita con el tema de la jefatura es más exigencia, más tiempo. Trato al menos de estar una vez al mes, estar por allá y pues ocupar el tiempo para estar con ellas, con mi hermano y convivir. ¿Tíos, primos también? Pues sí, la familia está en el pueblo en Maltrata y sí vamos mucho. Mis abuelos también viven, los papás de mi mamá, mis abuelos paternos ya no están, pero la familia de mi mamá pues está y nos vamos al pueblo. De repente cuando llegamos a estar allá pues hacemos alguna convivencia y nos vamos hacia el pueblo En Maltrata. en Maltrata. ¿Qué tan lejos está de...? Porque hay una desviación justo en las cumbres Sí, para ir a Maltrata, bajando hacia Orizaba, hacia ¿no? Orizaba. Queda como a... De la desviación. De Córdoba a Maltrata son como 50 minutos.
porque pasas Orizaba, Río Blanco, Ciudad Mendoza y llegas a Maltrata. Entonces, mis abuelos de Córdoba hacia Ciudad de México. Ajá. Llegas y pasas. Sí, a Orizaba y Río Blanco. Pero te quiero preguntar, o pasas por Maltrata para ir a Zongolica? No, Zongolica ¿Es otro camino? Es otro camino. Tienes que desviarte por Orizaba. Es que escuchaste lo de Zongolica. Sí, lo de Zongolica. A ver si localizo a esta... Estaría interesante. A esta chef. Te va a gustar Miriam. porque está en la montaña. Sí, Yo solamente fui una vez, hace muchísimos años. ¿A Zongolica? A Zongolica, pero subes todo el cerro literal y está en la cima del cerro. Es un Zongolica. pueblo que está en la cima del O sea, cerro. en las nubes. Está muy bonito. Prácticamente Sí, en las alturas, total. Y es pues una autopista que pues va por el cerro y es peligroso. Pero sí, hay que ir con mucho cuidado. Bueno, pero ya viste, ¿no? Que hay muchas grutas, Hay mucha cosa que ver. Es que sí, Veracruz es muy rico. Sí, sobre todo por la extensión que tiene. Desde tenemos de todo. La frontera con Tabasco hasta la frontera con Tamaulipas. Ajá, exacto. Todo lo que tiene de todo. territorio. Sí. Tenemos frío, calor, de todo. Oye, vi que subiste a las redes la foto con una niñita. Ah, sí, del Día del Niño, ¿no? Día del Niño. ¿Quién es esa niña? La euforia de la IA. No, pues se supone que cuando fue lo del Día del Niño, uno hace una foto con la IA para que pues veas a tu niña de hace años y pues como que proyectes lo que tú en algún momento pensaste o soñaste, ¿no? ¿Y si eras tú así de niña? No, yo creo que me hizo muy así. Mi mamá dice que me parezco, pero en realidad estábamos buscando algunas fotos de cuando yo era pequeña y casi no encontramos. Mi mamá casi no había cámaras. Capturaba tantos momentos, entonces no hay tanta foto, pero mi mamá dice que pues, sí es se muy parece. parecido. De hecho, hasta la puso en su perfil porque le gustó. Sí, cuando le dije, se me hace que es Brenda, pero bueno, si dices que es la IA, Sí. yo te dije que no, que a lo mejor es arreglada por la IA, Sí. pero bueno. Y luego ahí, ¿qué de esa infancia que te acuerdas? Pues cosas muy bonitas. Vengo de una familia que, bueno, pues me enseñaron muchas cosas, muchos valores. Mi papá, pues era una persona súper responsable, súper dedicado a su trabajo. Mi papá y toda la familia, por parte de mi papá, eran panaderos. Mi papá llegó a un punto, bueno, en la panadería hay como rangos, igual que en la cocina, igual que en todos lados, y van como desde el que es maestro panadero, y bueno, ahí van subiéndose los rangos. Mi papá llegó a ser maestro bizcochero, hizo su bizcocho. Entonces, pues justamente su mejor bizcocho, su mejor obra, ¿no? Pero sí, él llegó a hacer esta parte que es como el top de los panaderos. O sea, él de un pueblo que es Maltrata y que toda mi familia se dedicó a hacer pan, pero de una forma muy pues, artesanal y pues nadie les enseñó. O sea, como que lo fueron pasando de familia a familia. Mi papá llegó a un punto en el que pues él era el supervisor de todas las tiendas de Walmart en México. Iba a ver que todo el pan se hiciera de la misma manera. Tú vas a un Walmart. ¿Era proveedor? No, era entró a trabajar a una tienda aquí en Ciudad de México, en Walmart, y él se volvió tan bueno que lo ascendieron a ser maestro bizcochero. Y todo después, lo aprendió ahí en el pueblo. Exacto. Y después iba a todos los Walmart para verificar la calidad del pan y que tú te comas un pan aquí y te lo comas en Tijuana y sepa el mismo pan que te comes. Entonces, pues él como que era arriba del maestro repostero, que es el top, él estaba pues todavía más arriba. Sí, muy interesante. Y entonces como que me enseñaron mucho ese tema pues del trabajo, de la responsabilidad. Mi papá siempre me enseñaba que, o sea, no era como que mucho de que uno estudiara, porque mi papá de cierta forma era una persona machista y decía que el que tenía que estudiar era mi hermano, porque él era el que iba a mantener a la familia, que yo para qué si a mí me iban a mantener. ¿Y sí? Y pues no me atienden al 100%, pero bueno. No, pero digo, tu hermano. Mi hermano, pues no, fíjate lo que es la vida, ¿no? Mi hermano no terminó su carrera, entonces se quedó como trunco. Y él sí trabaja en otras cosas, es muy trabajador, pero no estudió como mi papá pensaba que hubiera estudiado. Y en este caso, pues entonces sí, mi papá era como una persona que, pues bueno, en sus ideas, lo que le enseñaron en el pueblo, era como pues una persona machista. Entonces no me dejaba a mí como que yo estudiara ni que trabajara, porque eso le tocaba al hombre. Y bueno, pese a así me decía, bueno, lo que tú hagas, sea lo que sea, si vayas a limpiar una mesa, tienes que ser la mejor en todo. Entonces eso como que se me quedó muy grabado y dije, pues sí, uno tiene que hacer la diferencia en lo que hagas, porque si no haces la diferencia, pues ahí ya. La edad de la niña de la IA, más o menos, ¿qué le calculas? ¿Unos 7, 8 años? Por ahí, ¿no? Y a esa edad, ¿tú qué pensabas? ¿Qué aspirabas? ¿Qué querías? Pues bueno, nunca me imaginé ser química, la verdad, o sea, nunca estuvo en mi radar. Fue una de las carreras que yo elegí porque pues yo quería medicina
y pues medicina nunca pasé el examen, lo presenté por 3 veces y nunca lo pasé. En la Universidad Veracruzana está súper demandado, creo que presentan como 10,000 y quedan como 100, ¿sí? Entonces siempre quedaba fuera, como 2 o 3 lugares, pero nunca entraba. ¿Cuántas veces intentaste? 3 veces y nunca pasé el examen. Entonces vi opciones y dije, bueno, química clínica se parece, está dentro del área de la salud, pues va. Nunca me imaginé a esa edad pues que yo quería ser médico, ¿no? O sea, no, yo creo que pues era un momento donde, bueno, siempre soñé con querer hacer algo diferente sobre, pues sí jugaba con las muñecas y así que, pues a lo mejor que quería ser doctor o algo así, pero nunca pensé sí, porque que esa edad todavía no tenía a tus hermanitos. No, como que quería hacer química, pues nunca me imaginé en un laboratorio, la verdad. ¿Y cómo era tu vida en Maltrata? No, nunca viví en Maltrata, porque yo nací en Maltrata y mis papás migraron a Ciudad de México. Y vivimos aquí en Ciudad de México. Me revolviste todo. Vivimos aquí en Ciudad de México muchos años, hasta por ahí de la adolescencia, y luego nos fuimos a Córdoba por el trabajo de mi papá. Lo cambiaron y nos fuimos a Córdoba, y ahí fue donde ya nos estabilizamos. En Maltrata he de haber vivido como un par de años en el que mis papás migraron aquí a Ciudad de México. Mi papá entró a trabajar a Walmart y de ahí nos fuimos a Córdoba, que fue que lo trasladaron. O sea, ¿aquí hiciste primaria, secundaria? Solo la primaria y la secundaria el primer año y después nos fuimos hacia Córdoba. La secundaria. Y en Córdoba estuve haciendo la secundaria y la prepa y de ahí me fui a la universidad a Jalapa. ¿Sola? Sola. ¿Cómo lo hiciste ahí? Pues difícil porque pues no había dinero. Mi papá me dijo, no alcanza, o sea, no hay para que te vayas a estudiar en la universidad, hay que pagar renta, hay que pagar cosas. Pero afortunadamente siempre he tenido como ángeles en el camino que se van presentando y pues yo tengo unas amigas que son religiosas. De hecho, yo quería ser religiosa desde chiquita. Pues sí, cara de monja más o menos. Más o menos tiene. Y estuve en una escuela o estuve en un lugar de religiosas por un año. Y ahí me hice amiga, muy amiga de unas religiosas. Mi papá nunca estuvo de acuerdo que yo estuviera con ellas. Y me dijo, no, el día que tú tengas 18 años, pues decides, pero ahorita no. Entonces nunca me dejó estar más tiempo. Y de esa amistad, pues salió que la monjita era amiga de un padre en Jalapa. Y cuando yo le platiqué, no, mi papá no me quiere dejar ir a Jalapa, no hay dinero, no sé qué. Me dijo, no te preocupes, yo busco quien te dé hospedaje y tú te vas y así. Y pues trabajando, o sea, estudiaba, trabajaba en una escuela de idiomas, era recepcionista. En la mañana trabajaba, en la tarde la escuela, luego me cambiaban porque pues les decía estudio, entonces me daban oportunidad de cambiar y trabajaba y así. Y con eso que ganabas te alcanzaba. Exacto. Para... Hacía paletas de chamoy de manzana, entonces... ¿Qué edad tenías ahí? 14, cuando me fui a la universidad... A la universidad tenías 17, 18. Ajá, por ahí 19. Sí, porque perdí el tiempo que no pasé en la universidad de medicina. ¿Y por qué decidiste venirte a la Ciudad de México? Pues la Ciudad de México es chistoso. Yo siempre he dicho que me atrae. Porque, pues en realidad no, o sea, yo no quería venirme a la Ciudad de México. Yo siempre, mi meta ha sido como regresar hacia Córdoba, hacia esa zona. Me gusta mucho la zona de Córdoba, de Veracruz, que se le llama las altas montañas. Ya no te vas a ir. Ya no, ¿verdad? Siempre me pasan cosas, ¿eh? Siempre me he intentado ir y nunca. Pero en ese entonces, cuando yo me iba a hacer mi servicio social, yo ya tenía todo el pase para irme al IMSS en Orizaba. Y uno de mis compañeros empezaron a decir, no, que vámonos a México, a nutrición, no sé qué, vamos a un verano de investigación. Y llegué con el doctor Julio Granados a nutrición. Ahí estuve haciendo mi verano de investigación. Cuando el doctor Julio me conoce, empezamos a platicar, me dijo, ¿y por qué no te quedas al servicio? Le dije, doctor, es que yo ya tengo todo en Orizaba. O sea, ya mira, aquí está mi carta de aceptación. Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer a Orizaba? Aquí, métete, aquí te recibimos, yo te hago todo, te firmo y te quedas aquí. Y yo dije, pues sí, o sea, ¿qué me voy a hacer allá? Y me dijo, aquí está toda la oportunidad, no te vayas. Entonces, un mes se convirtió en un año. Cuando ya me iba a regresar a Córdoba, porque ya se había acabado mi servicio social, bueno, yo entré con el doctor Julio, pero él estaba... O sea, hace la carrera en Jalapa. En Jalapa. Y te viniste a hacer el servicio aquí. El servicio aquí. Pero cuando yo estaba con el doctor Julio, pues el doctor Julio era investigación y yo no estaba en un laboratorio clínico, yo quería aprender a tomar muestras. Entonces, platicando con mis compañeros que estaban en otros institutos, uno de ellos me dijo, oye, pues si quieres aprender a tomar muestras, vamos al INER. El jefe del laboratorio, que es el químico René, es de Jalapa, y le decimos que te deje entrar a tomar muestras. ¿Te has dado cuenta que hay mucho químico? Hay mucho veracruzano. No, sí, pero no nomás en INER, también en todos lados. En CANI, en... Sí, estamos llenos de químicos. Invadirlos. Y entonces me lleva con el químico René, me presenta con él, y le digo, es que yo estoy en nutrición, pero entro a las 10,
y no tomo muestras, yo quiero aprender a tomar muestras. Me dijo, pues vente, aquí empezamos a las 6. Y yo, perfecto. Entonces entraba a las 6 ahí a tomar muestras. Pero y haciendo a las servicio 10, todavía. Sí, haciendo servicio. Pero nada más iba porque quería aprender a tomar muestras. Y a las 10 me iba. ¿Eso no te lo documentaron? No, eso, y ya después me iba a nutrición allá con el doctor Julio. Mm. Entonces cuando ya se terminó mi servicio, que yo ya me iba, el químico René me dijo, oye, ¿no te interesa entrar a trabajar? Vamos a abrir la contingencia de influenza. Y pues son unos meses. Fue como en el 9, por ahí. Sí, es unos meses, o sea, no es tanto tiempo ni es nada seguro, pero pues por si te interesa ya tomas muestras, no sé qué. Y yo pues sí me interesa. Entonces ya me iba cuando me ofrecen eso y pues ya me quedé a la temporada de influenza, ya no me... En algún momento, porque finalmente, tanto ir y venir de un lado a otro, en algún momento te sentiste que podías tirar la toalla, que te decías, no, mejor me voy a buscar marido y ya me... Pues sí, yo creo que es difícil, ¿no? Humanamente hablando, en algún momento, pues sí, es difícil. Desde la universidad, si yo veo hacia atrás, pues veo que es complicado, pues lo que me costó terminar la universidad, que trabajaba, estudiaba, a diferencia de otros compañeros que solo estudiaban. Yo tenía que trabajar y estudiar y pues sí, ya había momentos en los que pues te costaba y decías, no, mejor ya no quiero, extraño mi casa, extraño a mi mamá, no quiero estar aquí sola y pues ya no quiero, ¿no? Siempre era como eso, pero eso te va enseñando. Sí. Y creo que te va fortaleciendo. Cuando, te da carácter. Exacto. Y ya pues dices, bueno, algo tiene que venir mejor y pues es como ir avanzando. ¿Te consideras disciplinado? Creo que sí. ¿Crees o estás segura? No, pues sí. ¿Eres disciplinada? Sí. ¿Eres ordenada en tu casa? Soy ordenada. ¿En el laboratorio? En el laboratorio. Yo creo que eso como que se va trasladando, ¿no? Pues sí. Bueno, y ya estando ahí, ¿por qué te fuiste hacia coagulación? Pues tampoco me fui, el químico René me puso. Algo que dijo, ahí aprende. Él me puso el ojo. Siempre le dije, usted me puso el ojo. Salud por Gracias. La química Brenda. Un saludo al químico René. Salud. Él estaba de jefe y entonces me dijo, no, pues no hay nadie que se quede en la coagulación. La química que está tuvo una situación y se va de incapacidad. Entonces, pues quédate a sacar las pruebas. Y yo le dije, químico, pero yo no sé nada de coagulación. ¿Qué voy a hacer ahí? Me dijo, pues aprende. Y tuve que aprender y pues entré ahí. ¿No había nadie? No. O sea, tú empezaste ahí. Yo empecé. O sea, sí había una química que hacía la coagulación, pero esa química tuvo una situación de salud y se tuvo que ir de incapacidad. Entonces se fue unos meses y no había quien la cubriera. Entonces el químico René dijo, bueno, pues la nueva, va a coagulación, le toca estar ahí. Y pues el detalle es que pues en ese momento yo me sentía muy insegura porque pues no conocía los procesos, muchas cosas no estaban bien, bueno, 1000 cosas. Y ¿Eran manuales todavía? No, ya teníamos equipo, teníamos un equipo de estago, ya teníamos un equipo, pero las pruebas se hacían como que solo en la mañana, no llegaban tantos pacientes, o sea, era muy poco y las pruebas que se hacían pues eran pocas. Entonces pues a mí me daba mucho temor porque yo decía, no, pues yo no sé, pero eso como que me puso en un lugar donde me exigía estudiar cosas nuevas que yo no traía tan frescas. Y me puse a estudiar y pues vi que me gustaba. El químico me empezó a mandar a cursos, me gustaba. Y yo por mi cuenta empecé a estudiar, empecé a buscar cosas y se me fueron poniendo también oportunidades y dije, pues ya, de aquí soy. Ah, qué padre. Que finalmente es lo que ahora Exacto. te ha hecho llegar a donde... ¿Por qué o cuándo fue que se te dio la idea de empezar con Rincón de la Mostaza y las redes sociales? Pues todo surgió porque yo empecé a ver que había mucha necesidad de estandarización en coagulación. Sí sé que en otras áreas lo hay, pero en coagulación hay muchas dudas, hay muchas cosas. Y un simple... ¿Cualitativo? No, pues sí. ¿Ya es cuantitativo? Tenemos la determinación en segundos y también de la parte de los factores, también los podemos determinar. Pero hay muchas cosas que en coagulación te pueden afectar, desde la toma de muestra, el torniquete, el llenado del tubo, y eso siempre genera en todas las dudas, áreas, ¿no? Pero más en coagulación. Exacto. Bueno, en coagulación y en gases, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, como que yo empecé a ver que había como esa necesidad de que se conociera más de coagulación. Y coagulación, pues, está ahí como que olvidado en los laboratorios y como que nadie. Entonces, un diciembre, me puse a grabar un video y yo quería... ¿De qué año? Ya tiene, no lo tengo fresco, creo que fue como por ahí del 17. Ay, tiene rato. Estamos hablando de 9 años. Por ahí. Yo grabé un video con los tubos y entonces dije, bueno, pues voy a enseñarles en el video cómo se deben aforar los tubos. Y yo dije, pues pero no lo voy a poner en mi perfil, sino que lo quiero poner desde otro lado para que la gente lo vea y pues ellos sepan cómo se tienen que aforar los tubos o por qué, o darle importancia del si no se hace. Y lo puse y una tarde lo hice
y al otro día cuando me despierto, pues tenía un chorro de vistas y un buen de gente. ¿En qué lo publicaste? En Facebook. De hecho, el Rincón de la Hemostasia nace en Facebook, solo en Facebook. Okay. Pero sí tienes ahora... Ahora ya tengo todos los canales, pero bueno, falta que los alimente porque pues de repente ahí no alcanza el tiempo, la vida y demás, pero pues bueno, ahorita ya está en todos y pues sí, la idea es seguirlo alimentando porque hay mucha gente que sigue y pues uno de los objetivos del Rincón era eso, difundir el conocimiento enfocado en coagulación y se llama Rincón porque pues quería que la información llegara a todo porque el rincón. Finalmente en el laboratorio casi todo está en el Rincón. Sí. Es el área que, como tú dices, ¿no? Lo que es eso, orinas y copro. Sí, difícil, ¿no? Bueno, microbiología también lo tiene muy... Bueno, casi todos. Nomás quienes sobresalen, química, inmuno, autoinmunidad. Son los que... Hemato también. Y más ahora con los equipos nuevos que han llegado. ¿En el amor? En el amor. Todo bien en el amor, viento en popa. Bien. Compaginamos mucho porque como es del área de la salud, entonces, pues... ¿Dónde lo conociste? En el hospital, en el medio. ¿En medio del hospital? En el medio. Es también del área de la salud, entonces... Okay. Pues también... ¿Y se llevan bien? Bien, sí, súper bien. Conviven. ¿Y cómo puedes lograr equilibrar tu vida personal con la profesión que, por lo que dices, y tus actividades? ¿Cómo le haces para llevar la relación personal con todo lo que haces? Porque también viajas mucho, ya mero te nos vas también en junio, el día primero, el día 10. Sí, pues gracias a Dios he tenido la fortuna de que pues en muchos lugares me han conocido, me han contratado, trabajar de speaker en otras empresas también me ha abierto las puertas y eso me ha permitido que viaje mucho a nivel nacional y pues internacional. Yo creo que el equilibrio pues nunca se logra, ¿no? En la vida personal y profesional, sino que uno pone los medios y va poniendo límites, porque es lo que me ha funcionado. Y creo que también el apoyo de la pareja es clave. O sea, si la pareja te reclama, te frena, pues yo creo que ahí es donde uno viene en declive. Pero siempre tienes, o sea, detrás de una figura pública que se mueve tanto, tiene que haber alguien que sostenga detrás, porque si no lo hacen, pues no, o sea, simplemente hay mucho divorcio, mucha gente que está sola, muy exitosa, pero sola, porque es eso, o sea, la gente no logra entender el nivel de exigencia que uno puede tener. Y bueno, al final a mí me apasiona esto, o sea, me apasiona. Y yo siempre he dicho, o sea, yo creo que nunca voy a dejar de transmitir lo que hago en hemostasia a menos que quede muda. Pero yo estaba accidentada, he estado con fracturas y he dado cursos en línea y me he ido viajando hacia otros lugares del estado con muletas, ¿de qué estado? Enyesada y ¿O de la República? De la República. Y me he ido así, entonces, pues creo que a mí me apasiona mucho, entonces creo que nunca lo dejaría y es una de las cosas que uno tiene que siempre dialogar con la pareja, porque sí, o sea, viajar es casi mucho, ¿no? O sea, uno se mueve tanto, viajas, pero tienes que llegar a un punto donde, pues bueno, trates de poner límites, frenar algunas cosas y pues bueno. Oye, a ver, René te hizo que entraras al área de coagulación. Hasta, bueno, yo creo que desde que empezaste, porque no había nadie ahí, eras la responsable, ¿no? Como que llegué un mes a uroanálisis, dijo la nueva, se fue a uroanálisis, pero después se fue a la química, pasa en la coagulación y ahí. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? En coagulación 12 años. 12 años. 12 años. ¿Cuándo se da la oportunidad de pasar a ser titular o sea, jefa de laboratorio? Pues hace un año, de hecho acabo de estrenarme un año como jefa, el 1 de abril, cumplí un año de jefatura. Pues bueno, salieron algunas situaciones ahí en el laboratorio y pues los jefes, los directores médicos, pues no sé qué, algo vieron en mí, que siempre ando presentando trabajos. Han de ver tus redes. Yo creo. Y siempre soy como que la protagonista de muchos eventos que se hacen en el instituto, sesiones médicas, mesas redondas con médicos, siempre jalo mucho a los médicos y soy la que está pues en el centro siempre poniendo al laboratorio con la parte médica. Entonces yo creo que algo de eso han de haber visto en mí. De hecho, la directora general antes era la jefa de la terapia intensiva, con la cual trabajé mucho sobre anticoagulación. Hicimos muchos protocolos. Es como que ya de cierta forma me conocían un poco. Y pues dijeron, no, pues a ella hay que proponerle que sea la nueva cara del laboratorio. ¿Y cómo fue tu inicio ahí? Pues fue difícil. Porque sé que exactamente. Fue difícil, fue un poco escabroso porque como que el ambiente no estaba del todo bien. Y bueno, nadie esperaba, creo que yo fuera la jefa. Creo que apostaban por muchas personas, menos, bueno, ni yo misma, ¿no? Nunca me imaginé que me lo fueran a ofrecer. Entonces, pues desde ahí creo que fue la sorpresa de que, pues, o sea, yo no, alguien que solamente estaba muy especializada en un área, ahora tener una visión de todo el laboratorio, pues fue algo retador para mí, pero también el estar tan especializada en un área y tener tanta comunicación con los médicos me ayudó ahora a hacer una visión transversal de todas las áreas. Entonces sí, a lo mejor no
sé del todo de química clínica, pero sé cómo se maneja un área y puedo trasladarlo hacia otras áreas. Te sigues preparando porque Exacto, hay que conocer todo para poder llevar el control. Exacto, y vamos estudiando de otras áreas, pero pues es retador. Y en un principio yo creo que lo más difícil es el manejo del personal, como que es lo más complicado. Sobre todo porque en algún momento estuvieron así, Exacto. luego así, y de repente te les trepas, sí es complicado, ¿no? Yo creo que no la viviste fácil. Sí, no. Y ahorita ya siento que estás posicionado, pues, ¿no? Creo que ya estamos en un nivel donde pues hemos llegado a un punto donde estamos acoplándonos. También, pues obviamente el estar del otro lado implica conocer nuevos lineamientos, hacer nuevas cosas, y pues todo mirando en pro del laboratorio. Entonces, pues creo que ahorita se respira un ambiente, no sé, habría que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero desde mi postura veo que el ambiente se respira diferente y como que vamos jalando. O sea, sí, siempre hay cosas que hay que estar ahí, pero bueno, vamos jalando. Mejor entre amigos, ¿no? Pues ¿para qué pleitos? ¿Qué tanto te afecta porque viajas mucho todavía, ¿no? Sí, sigues viajando y vas a todos los congresos y te invitan a cursos. ¿Qué tan frecuente? Pues mucho. De hecho, mi segundo día de jefatura ya me estaba yendo a otro país, y me estaba yendo a Ecuador, entonces sí viajo mucho. Pero yo creo que el que construyas una buena red de apoyo dentro del laboratorio te ayuda. Y el Químico Jesús, pues ha sido mi mano derecha desde que inicié, porque él ya venía siendo el gestor de calidad desde TT, desde LICEB. Entonces, como que eso fortaleció mucho, que pues él ya conocía mucho proceso. Y pues yo siempre estuve muy alejada de las jefaturas, o sea, no fui como las jefaturas que van y se van pasando y que están cerca y ya más o menos le saben. Yo no estuve nunca en cerca. cierta forma sí, porque TT era muy allegada a ti. Sí, pero tenía como su gente que la fue perfilando para dejar su legado, ¿no? O sea, ella era muy allegada a mí, y bueno, también un saludo para ella, yo la quiero muchísimo, pero ella pues tenía alguien que perfiló para ser jefa y le mostró todo el caminito. En su momento, cuando ella ya tomó la jefatura, también estuvo muy cerca del jefe. Y bueno, pues yo nunca estuve, entonces pues yo no conocía de todo. Y Jesús pues ya había estado como gestor de calidad, entonces eso como que nos ha ayudado mucho y nos ha compenetrado, y para decirle, ¿sabes qué? Me voy, ten el laboratorio, hazte cargo y ya. Entonces pues él responde súper bien. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de la vida? Pues disfruto momentos sencillos como el estar conversando, una charla del día a día. O sea, de echarte el chal encima y a platicar. Exacto, me gusta ver una película, levantarme tarde un día, alejarme del trabajo, desconectarme, no salir de la cama y estar en pijama. Sábado o domingo. Okay. O viajar a Veracruz, estar con mi mamá, platicar horas, no sé, platicamos 1000 horas y nunca se nos acaba el tiempo, o ya termino de despedirme y vengo con ella hablando por teléfono. O sea, creo que esas cosas pues son las que al final nos siguen alimentando el corazón. ¿Qué fue lo más duro que viviste profesionalmente durante la pandemia? Uy, pues muchas cosas. Creo que lo más duro que nos tocó vivir, pues bueno, fue en primer punto el que no sabíamos muchas cosas, el desconocimiento aprendimos de cero. Exacto, entonces el tiempo real. El tiempo real, el que te tenían que enfrentar a un escenario donde no conocías ni cómo vestirte, ni cómo tratar al paciente, pues fue una cosa muy retadora. Y el estar lejos de la familia. O sea, yo recuerdo que a mí me grabaron un video porque yo no iba a Veracruz ni veía a mi familia porque tenías miedo de ser el portador del virus y contaminarlos. Y ya tenía varios meses que no iba porque aparte no había personal, entonces estábamos full trabajando todo el día. Y llegó un punto donde pues dijeron, no, para humanizar a la gente que está afuera y que está enojada porque no ve a sus pacientes, vamos a grabarles un video. Y nos ponen a varias personas del hospital y me eligen a mí para grabar un video. No, o sea, no podías ni hablar. O sea, era tanto el sentimiento que te generaba que en verdad, o sea, tenían que hacer varios cortes porque la gente terminaba llorando. O sea, es que era algo muy fuerte lo que estábamos viviendo adentro, que pues mucha gente de afuera pues no lo vivió, ¿no? Entonces, estar alejada de mi familia, no verlos, ni tener el contacto, creo que fue una de las cosas más feas para mí. Y bueno, que también me enfermé, como creo que muchos de nosotros, pero casi en el principio de la pandemia. Entonces era como el miedo, no pueden estar. ¿Y te fue mal o no? Pues sí, fui como que una de las primeras neumonías del INER, entonces pues estuve ahí complicada con el oxígeno, desaturada y así, pero bueno, no llegué a un nivel de hospitalización, pero pues sí estuve ahí un poco delicada. ¿Y tuviste algún compañero que le haya pasado? Pues sí, muchos compañeros. Bueno, algunos se fueron por el tema de las comorbilidades, pero sí, supimos de muchas enfermeras, médicos que pues incluso fallecieron. ¿No? Es que fue el primer punto, ¿no? Sí, fue feo. Después de todo lo que has construido profesionalmente, ¿cómo defines hoy el éxito y la plenitud? Pues creo que el éxito se va construyendo día a día, ¿no? Y vamos alcanzando pequeñas cosas con lo que vamos haciendo.
y al final creo que es el trabajo diario que hacemos, lo que nos esforzamos, como decías tú, que la disciplina, la resiliencia también, el poder superar ciertas cosas que no te van gustando del día a día, pues nos va haciendo y nos va construyendo para llegar a, pues a tomar decisiones y estar en un punto donde uno diga, bueno, pues me siento tranquila, me siento en paz, creo que estoy haciendo el bien hacia los demás, y creo que el objetivo es ese, pues hacer con el trabajo de todos los días que se haga un bien hacia los demás, porque un día nos va a tocar estar del otro lado y ser pacientes, ¿no? O si no, es que ya nos tocó. ¿Alguna experiencia difícil que hayas vivido y que te haya ayudado a crecer? Pues muchas. Una, te dije, una. No vamos a acabar la entrevista. Una. No, pues bueno, me accidenté una vez que fuimos a los 15 años de mi hermanita, nos fuimos a París a celebrar los 15 años y tuvimos un accidente súper aparatoso, muy feo. ¿En dónde? Nos impactaba en la autopista, íbamos, bueno, mi esposo iba manejando, yo iba de copiloto. Y ¿Es apenas? Sí, va a ser como 4 años, este año va a ser 4 años. Y entonces había un auto que se acababa de volcar, veníamos de noche, no había luces y él se impactó directo, intentó como esquivarlo, pero yo iba de copiloto. El cristal completamente se rompió, el parabrisas, entonces tuve fractura de omóplato, de clavícula, de fémur, los 4 dedos estuvieron fracturados, o sea, toda la mitad de mi cuerpo estuvo completamente fracturado e inmóvil. ¿Fue el lado derecho? Sí, del lado derecho. Entonces, pues creo que eso fue uno de los momentos donde paré completamente porque estuve 8 meses incapacitada. No podía respirar por la misma fractura. 8 meses, o sea, dejaste de asistir a... Sí, dejé de asistir. Tenía muchos eventos en línea, de hecho me perdí en un congreso que iba a asistir en Milán porque pues iba a presentar un trabajo, pero pues el accidente fue en marzo. ¿Dónde fue el accidente? En París, en una de las carreteras. ¿Y estuviste hospitalizada allá? No. ¿Te viniste para acá? Nos venimos porque cuando rentamos el carro, o sea, te ponen ahí que todos los seguros, y yo dije, ay no, ¿qué puede pasar? Nada, porque aparte los seguros son carísimos. Entonces yo dije no, y taché todo que no. Entonces cuando nos impactamos y tenemos el accidente, pues nada te cubre. Y una radiografía nos salía en 10,000 pesos, una revisión médica te salía en 20,000 pesos. Mi esposo buscaba por todos lados. Ay, no le pasó nada. No, la más afectada fui yo. Ellos sí tuvieron golpes. No le salió el... No le salió y yo fui la más. Entonces creo que eso fue uno de los momentos que sí viví duro, porque pues hasta las cosas más básicas, que es comer, que es ir al baño, que es bañarte, todo, no podías hablar. No podías, porque aparte, o sea, mi lado derecho pues estaba completamente comprometido. Estuve anticoagulada porque pues obviamente el riesgo de trombosis es muy alto. Viajé 12 horas con la fractura porque no sabíamos que estaba fracturada, porque no me hicieron ninguna placa ya. O sea, ¿así te viniste? Así me vine hasta acá que llegué, y cuando llegué aquí al hospital de trauma me dijeron, pero ¿cómo pudiste viajar así si tenía más de 10 fracturas? O sea, ¿Y el dolor? Y el dolor, pues mi esposo siempre lleva medicina y llevaba tramadol, afortunadamente, llevaba ketorolaco, me dopó con todo, no se me quitaba obviamente, pero estuve dopada y pude viajar, pero fue tremendo, o sea, fue una cosa muy, muy difícil, y que bueno, sí me paró, pero te digo, bueno, en ese momento, pues en la recuperación tuve varios cursos, y me conectaba en línea, y yo daba mis cursos en línea, sí los daba muy pausados, de aquí para allá, y estaba así con mi collarín, me cansaba, les decían, porque mis cursos, pues bueno, son igual, tú sabes, sábado y domingo, y les decía, bueno, sí se los voy a dar, pero vamos a reducir las horas, pues o sea, no puedo hablar, me canso, no sé qué. Y sí, la gente lo entendía, pero pues no paré ni aún así. Sí paré de venir al hospital porque estaba incapacitada, pero en casa seguía trabajando en los cursos. 8 meses de recuperación. 8 meses. Uy, no, pues sí, fue una difícil experiencia. No, sí. Lo volví a vivir. ¿Crees que aún hay retos difíciles, o más bien, si todavía hay retos para las mujeres en áreas científicas y de liderazgo? Sí, yo creo que a pesar de que ya tenemos mucha apertura las mujeres de poder estar en posiciones como de jefatura, pues como en algunos lugares de tomar decisiones importantes, creo que pues nos seguimos preparando, y las mujeres de esta generación que están viniendo, pues ahora vienen más preparadas, vienen con otras cosas, con otras ideas, y eso nos da apertura. Pero bueno, sé que sí faltan muchas cosas por seguir trabajando en ello, pero bueno, creo que ser mujer nos da muchas oportunidades y también nos permite pues ahora estar a la par tomando decisiones y haciendo cosas y planes. Híjole, pues la verdad es que sí tenías mucho guardadito, ¿eh? Y lo que falta de conocer de ti. Dejamos algo para una segunda oportunidad. Para la segunda parte. Sí vino Pánfilo. Sí, mira, aquí está, le hicimos una miniatura. Te vas a llevar a tu escritorio. ¡Súper! Excelente. Pues bueno, ya te conocimos,
Amigos, ella es Brenda Saraí Zúñiga Asensio, Sí. la persona con sentimientos reales, con experiencias, con todo lo que vio con su accidente, que casi te quedas allá, ¿eh? Sí. Estuvo muy pesado. Muchas gracias, Brenda, por aceptar esta entrevista, por compartir tus conocimientos y tus experiencias de vida. Sobre todo, por tus éxitos. Te tenemos unos pequeños obsequios. Muchas gracias. Esto no te sirvas café aquí porque no es termo. Ok. Es aluminio, es acero inoxidable, creo, pero es para que lleves tu agüita, tu Muchas preparado, Gracias. y es del asador. Oh, súper, del asador. Tu libretita para que aquí lleves tus notas. Siempre personal. hace falta. Muchas Sí. gracias. Y por Excelente. supuesto no puede faltar Pánfilo. Panfilito, mini panfilito. Espero que adorne el escritorio de ahí de la jefatura, y Sí. si no en tu casa, pero que lo tengas muy cerca de ti. Muchas Es gracias. San Pánfilo, ¿eh? Ah, súper, súper, muchas gracias. Qué bonitos regalitos. Gracias, Huerco. Gracias, Pánfilo. A ver qué nos traen para el siguiente programa. Gracias, Ala. Gracias, Rubén. Gracias a todos por seguirnos. Gracias al restaurante El Sonorense Grill and Bar por todas las atenciones. Se los recomendamos, la verdad. Vengan, disfruten de su amplia y deliciosa carta. Estuvo muy rico. La verdad es que estuvo muy rico. Si les gustó la entrevista, denle like, compartan, comenten, activen la campanita y suscríbanse. Nos ha ayudado mucho para continuar este programa, que son entrevistas, como ven ustedes, de gente muy especial. Por cierto, checaron la cápsula de la chef, la cápsula de Pánfilo y de Huerco, lo que comentó de la chef Miriam Pérez, que es de por allá de tu pueblo. Bueno, Sí. no de tu pueblo, pero es de allá de la zona, Cercano. muy cerca de tu pueblo. A ver si nos da una entrevista, a ver si la podemos localizar para entrevistarla en breve. La verdad es que estará muy interesante. Es una persona que fue reconocida ya por la presidenta Claudia Sheinbaum Oh, súper. por su labor que está haciendo allá en la zona, en la región. Así que, amigos, muchas gracias, Brenda. No, muchas gracias. Gracias, amigos, y si Dios nos lo permite, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias.